Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo un vídeo muy especial, una masterclass gratuita y completa para dominar los keyframes en After Effects. En este vídeo vas a aprender muchas cosas, a crear keyframes, los diferentes tipos de keyframes, qué es un easy in, un easy out, un easy ease, las curvas de velocidad y de valor, la interpolación, atajos útiles y muchos más conceptos a través de varios ejemplos prácticos que te ayudarán a comprender mejor lo que se puede hacer con los keyframes para que puedas hacer mejores animaciones y mucho más realistas. Te prometo que después de esta masterclass tendrás un mayor conocimiento, manejo y control de los keyframes. Así que espero que tengas muchas ganas de aprender y sobre todo disfrutes de esta masterclass gratis que he hecho para ti, para que animar con After Effects te sea mucho más fácil y divertido. Así que ¡vamos allá! Bien, para comprender qué son los keyframes y para qué sirven y qué podemos hacer con ellos, vamos a empezar con un ejemplo práctico que es creando una capa de formas. Clicamos en este icono, el cuadrado, y ahora clicamos y arrastramos dentro de la composición para crear una forma. Un truquito, si mantienes la tecla Shift pulsada, te mantiene las proporciones correctas, es decir, proporcionales. En este caso, un cuadrado perfecto. Voy a darle este tamaño. Y ahora se me ha generado una nueva capa de color azul, que es una capa de formas. Todas las capas de formas son de color azul y tienen un icono de una estrella para indicarte que es una capa de formas. Y se llaman Shape Layer, que en inglés significa Shape Forma, Layer Capa. Si clicas encima con Intro, puedes darle el nombre que tú quieras y puedes darle otra intro para confirmar. Bien. También puedes crear una capa, por ejemplo, de texto. Si clicas a la T, clicamos aquí y escribimos, por ejemplo, texto. Y la diferencia es que son de color rojo las capas de texto y tienen una T delante de la palabra para decirte, oye, esto es una capa de texto. Y, por ejemplo, si arrastramos una imagen, un PNG, un JPG, etc., son de color lila. Y delante tiene un icono que es como una imagen. Así que fácilmente aquí podemos reconocer qué tipo de capa es sin tener que mirar aquí. Y si no, también por los colores nos ayudan. Aunque los colores los podemos cambiar aquí en cualquier momento. Bien, pero ¿qué tienen en común todas estas capas? Incluso si pusiéramos un vídeo o creáramos otro tipo de capas, es que todas tienen al menos este grupo que se llama Transform. Fíjate, si yo despliego estas flechitas, todas tienen el Transform, aquí y aquí. Es verdad que este tiene texto, es decir, un grupo que se llama texto con otras propiedades, y este content con otras propiedades, y eso es porque cada tipo de capa tiene sus respectivas propiedades diferentes para hacer animaciones más elaboradas. Pero las que todas tienen es el Transform. Y si abrimos el Transform, aparecen 5 propiedades, que todas las tienen. Por lo tanto, vamos a centrarnos en estas 5 propiedades para entender qué son los keyframes. Bien, vamos a intentar explicar qué son estas 5 propiedades básicas que todas las capas tienen. La primera, vamos a empezar por la segunda, que es más fácil. La posición. Tiene dos números, que el primero, si clicamos y arrastramos a derecha o izquierda, varía la posición horizontal, es decir, el horizonte, es decir, la propiedad X. Y si clicamos el segundo y tiramos para derecha o para izquierda, lo que hace es modificar el eje vertical, por lo tanto, el eje Y. Es decir, podemos editar cualquiera de estos dos, o si no, clicando encima con la V, podemos moverlo y desplazarlo en cualquier lugar, incluso fuera de la composición. Y se mueven ambos ejes. Por cierto, cualquier número que veas en azul siempre es editable. Puedes cambiarlo o escribir encima, clicando y poniendo, por ejemplo, 500, yo qué sé. Entonces, que sepas eso. Luego el scale ahora está 100% y podemos hacerlo o más grande o más pequeño. Si ponemos a 0, desaparece. Es decir, es tan pequeño que ni se percibe. Incluso lo puedes hacer negativo. Y mira, ¿y por qué? Aquí no se ve bien, pero por ejemplo, si pongo esta imagen que es un avión y me voy a buscar el scale y lo hago negativo, lo que va a hacer es que invierta el eje. Fíjate, ahora está mirando para arriba el avión y si lo reduzco, mira para abajo. Esa es la única diferencia entre scale negativo y positivo. Voy a volver a borrarlo y continuamos. Luego tenemos la rotación, que el primer número es el número de vueltas completas y el segundo el número de grados. Si digo aquí y arrastro, empiezo a darle una rotación basada en grados. Y cuando llega a 360, fíjate, va a poner 1 aquí, porque te indica que ha hecho una vuelta completa. Y así, cuantas más vueltas hagamos. Incluso si pones 360 aquí, te va a sumar otra vuelta. Luego tenemos la opacidad. La opacidad es de 0 a 100%. Cuando está 100%, algo es opaco, algo es visible. Si clicamos y reducimos, pues se hace invisible o más transparente.
Bien, ya sabemos para qué sirve todo. Bueno, me he dejado el anchor point, que es el anclaje. El anclaje es el punto de referencia que coge la capa de formas para animar la posición, el scale y la rotación. Por ejemplo, vamos a verlo con la rotación, que es más fácil. Si movemos esto y lo pongo, por ejemplo, se puede hacer así, que es un poco rollo, o si no, más fácil, te vas a este icono de aquí y lo puedes mover manualmente. Si ahora lo pongo aquí, fíjate como ya no va a rotar sobre su eje como al principio, sino va a hacer vueltas así. Ahora toco la rotación y fíjate. La capa empieza a dar vueltas desde el punto de referencia, es decir, desde el anchor point. No es lo mismo esto que ponerlo aquí en medio y hacer así. Entonces es bastante importante donde lo tengas, depende de qué animación quieres darle. Incluso para el scale. Ahora se va a hacer pequeño o grande desde ese punto, pero si yo lo pongo, por ejemplo, aquí, cambia diferentemente. ¿Lo ves? Entonces el anchor point sirve para eso, para modificar un poco el punto de referencia de algunas animaciones o propiedades, mejor dicho. Bien, para ponerlo otra vez en el medio, puedes hacerlo manualmente, pero si quieres ponerlo exactamente en el medio y no sabes dónde es, aprieta la tecla Control. Entonces te salen como unas guías que se te pega automáticamente ahí. ¡Pop! Y lo dejas ahí y ya está. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Voy a poner, por ejemplo, como estaba al principio, 100%. Y aquí 0. Y aquí 0. Bien, ya tenemos nuestro cuadrado y vamos a intentar animarlo. Ah, por cierto, estos números de posición siempre respecto en el tamaño de la composición que le hemos dado. Yo he hecho una composición de 1920 por 1080, el estándar de Full HD, y cuando tú te acercas esto aquí, por ejemplo, puedes hacerlo manualmente, es el punto 00. Mira, pongo 0, 0. El 0, 0, 0, el 0, 0 siempre será la esquina superior de izquierda. Entonces, aquí, pues cuando hace 1920, será aquí. Por lo tanto, si pongo 1920, estará en la esquina superior. Si lo pongo aquí, sería 1920 por 1080, porque este sería el 0 y aquí 1080. Por lo tanto, pongo 1080 rápidamente y puedes comprobar que la esquina inferior derecha es el opuesto de la composición. Es decir, está el 00 y este sería, pues si tú has hecho un 4K, pues aquí sería el 3000 y pico por, no me acuerdo, 4000 o 2000 y pico. Y nada, si ahora la quiero aquí fácilmente, pondría el eje X 0. Es una manera fácil de explicarte qué significan estos números. Y luego, si lo mueves manualmente, pues oye, ya sabes qué significa. Es la posición donde está el anclaje respecto a los píxeles creados. Bien, ahora vamos a empezar ya a animar y a ver cómo podemos ahí darle vida a este cuadradito. Para animar vamos a crear keyframes. Voy a hacer esto un poco más grande y vamos a empezar con la posición. Para crear un keyframe hay que tocar estos relojes o cronómetros. A mí me recuerda al típico cronómetro cuando estábamos en el colegio y te hacían dar vueltas el profesor y calculaba cuánto tiempo tardabas. Pues aquí es un poco lo mismo. Para hacer animar esto hay que medir un punto inicial y un punto final para que haya un movimiento, ¿no? Como cuando hacíamos una vuelta. Por lo tanto, para crear un keyframe, porque ahora no tenemos nada, fíjate que si muevo esto no hay nada, es clicando aquí encima del reloj y se va a activar la animación. Clicamos y se pone de color azul y nos dice que se ha creado un nuevo keyframe. Y si movemos el cursor podemos comprobar que es verdad. ¿Un keyframe qué es? Un keyframe, la definición así muy fácil es una cápsula que almacena los datos en un cierto tiempo. Por lo tanto, en el segundo 000 hemos creado un keyframe que ha almacenado que la posición sea 201,482. Y si damos a play, ahora no pasa nada, porque para que haya una animación te he dicho que necesitamos 2 keyframes, si no, no hay animación. Es lo más básico del mundo. 2 keyframes ya se puede hacer una animación. Por lo tanto, me pongo, por ejemplo, a 2 segundos y ahora sí que clico y arrastro y lo pongo aquí. Y cuando pare, se almacena otro keyframe. Es decir, ya ahora está almacenando el segundo keyframe o la posición final, dicho de otra manera, es la 1712,400 tal. Y ahora, como he almacenado el primero y luego el segundo, el programa es tan listo que ya hace la interpolación. La interpolación luego lo veremos qué es, pero básicamente es calcular. Si ya me ha dicho que esté aquí y luego que esté aquí, pues yo calculo que tengo que pasar por aquí. Tiqui, 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 tiqui. Y eso es lo que hace que haya animación. De punto 1 o punto 2. Así de simple. Por cierto, al principio sí que tenemos que clicar aquí para activar. Pero una vez clicado, cada vez, por ejemplo, ahora me pongo en medio. Si ahora muevo esto, le hacemos un cambio, se genera un nuevo keyframe. Entonces, cada vez que tú muevas y toquetees, se almacena la nueva información.
Es como que la guarda, toma notas, tic, 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 tic. Hay nuevo cambio. Y lo almacena en keyframes. Esos son los keyframes. Y puedes hacer tantos keyframes como quieras. Y si no, puedes ponerte encima de uno y modificarlo en cualquier momento. O incluso así. Bien, ya sabemos que son los keyframes. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí tú puedes cogerlos, borrarlos, puedes moverlos. Que moverlos no significa que se muevan aquí, significa que tardan más en llegar a esa posición. Es decir, mira, voy a dejar 2. Si de aquí a aquí tarda 2 segundos, más o menos, ¿ves? En hacer este recorrido, tarda 2 segundos. Si yo muevo esto, puedo hacer, por ejemplo, que tarde 1 segundo. La posición es la misma, pero esto es la velocidad. Es decir, tarda 1 segundo ahora. Si quiero que vaya más lento, pues oye, le pongo aquí a 6, le doy a play y va mucho más lento. Entonces, la distancia respecto de un keyframe a otro es el tiempo que tarda en complementar la animación. Por lo tanto, siempre juega con esa distancia para hacer las animaciones más rápidas o más lentas. Si quieres que vaya muy rápido, lo juntas mucho y ¡fum! Mira qué rápido. Bien. Luego, ¿te has fijado que sale como este keyframe de color blanco y negro? ¿Por qué? Eso te indica que cuando está de color negro un lado, te está diciendo a mi derecha, bueno, depende del lado, claro, en este caso es su derecha del keyframe, te está diciendo no tengo ningún keyframe, por lo tanto te lo indico que soy de color negro. En cambio, a su izquierda tenemos un keyframe, pues te lo indica de color blanco. Y aquí es igual. Es más, si yo ahora me pongo aquí y toco esto, fíjate cómo este se ha puesto blanco. Te está diciendo, oye, por mi derecha tengo un keyframe, por lo tanto soy blanco. Y por mi izquierda también tengo otro keyframe, por lo tanto ambos lados son blancos, parece que el keyframe es completamente blanco. Y cuando está a un lado oscuro, hemos dicho que no hay ningún keyframe. Así que esta es una forma visual muy rápida de identificar, cuando tienes muchos keyframes, que a veces uno se mueve y ya no te acuerdas ni que tienes, si hay más keyframes. Porque así sabes que puede haber una siguiente animación. Porque de keyframe a keyframe, nuevamente, pues sigue habiendo animaciones. Por ejemplo, si ahora yo hago este y este lo escondo por ahí escondido, ¿ves? Aunque esté escondido, la animación sigue. Y lo puedes saber o porque le doy a play o porque este keyframe me está diciendo, oye, tú no lo ves, pero hay un keyframe por aquí. Te lo estoy diciendo. Por si luego dices, oye, ¿por qué se mueve si no veo ningún keyframe? Pues por eso mismo. Hacemos control Z y continuamos con estos dos keyframes. Bien, ahora vamos a ver cómo se puede animar diferentes propiedades. Vamos a hacer que vaya izquierda a derecha, que ya lo tenemos. Y ahora voy a hacer pues otras animaciones. Por ejemplo, el scale voy a ponerlo a 0. Clico en el reloj, acuérdate, para activar, para almacenar esa información. Me pongo en el segundo 2 y lo pongo al 100%. Y ya tenemos una animación que va de izquierda a derecha y encima se hace grande, se escala. Ya me voy a poner al principio y voy a tocar la rotación, la activo, que está 0,0, vale, muy bien. Ya me pongo aquí, por ejemplo, a este momento y digo que haga, pues yo qué sé, estas vueltas. Ya tenemos de izquierda a derecha el scale y las vueltas. Y ahora venga, pues toco la opacidad, lo pongo a 0, clico aquí para que le almacene la información, y ahora me pongo aquí y le digo que esté 100%. Ya tenemos que en un Plus Plus hemos hecho 4 propiedades animadas. Pero voy a hacer esto más corto. Tenemos posición de izquierda a derecha, rotación, vueltas, el scale de pequeñito a grande y de invisible a visible. ¿Has visto qué rápido es animar las cosas? Y también que sepas que puedes poner incluso efectos. Tú vas a efectos, buscas por ejemplo fill, un efecto muy básico que es el relleno. Esto lo que hace es aplicar un color. Ya está de color rojo. Pero para hacerlo lo que voy a hacer es reiniciar. Mira, por cierto, para borrar unos keyframes de una propiedad, clicas, por ejemplo, aquí, en el cronómetro. También lo que te hace es borrar todos los keyframes de su propiedad. Clico aquí y se me borra todo. Y ya está, ¿ves? Y ahora ya no hay ninguna modificación. Me voy a hacer que no cambie el tamaño. Entonces te pones al final, que es el tamaño que quiero, y le digo al scale, mira, olvídate, bórrate. Bien, ya tenemos dos animaciones, de posición y rotación. Y como te he dicho, pues todo un efecto, ¿no? ¿Qué es esto? También cuando tú pones efecto, se añade un nuevo grupo, NFX. Y en NFX tienes el nombre del efecto, que en este caso es fill. Abrimos y lo que vemos aquí es lo mismo que aquí. No te asustes que es lo mismo. Pero como hemos visto que, voy a hacer esto un poco más grande, los que son como cronómetros se puede animar, esto ya nos está dando una pista. Oye, aquí pone color y pone rojo y hay un cronómetro, pues yo creo que puedo animar esto. Es decir, tú puedes toquetear efectos y sin que nadie te lo diga, ir probando y a ver qué pasa. Es una forma también divertida de aprender como After Effects.
Por lo tanto, pongo al principio y le digo, vale, acuérdate que al principio te quiero rojo. Se me ha hecho un keyframe, pues yo que sé, me pongo por ejemplo al medio y le digo, ahora te quiero de color rosa. Y le damos a play y a ver qué pasa. Y pasa de rojo a rosa. Mira qué guay. Espera, puedo tener un poco más para adelante y le pongo otro color. A ver, amarillo. Vaya, se me ha almacenado otro keyframe y le doy a play. Tenemos rojo, rosa, amarillo. ¿Qué te estoy intentando explicar? Que todos los efectos también se pueden animar. Bueno, siempre que haya un cronómetro. Entonces, fácilmente acabas de ver cómo se pueden crear muchos keyframes, para qué sirven, cómo se pueden desplazar, mover, borrar. Ah, por cierto, si por ejemplo quieres que la distancia entre unos keyframes se mantenga, es decir, tú por ejemplo puedes seleccionar los keyframes y los puedes mover así para que la animación empiece más tarde. Por ejemplo, voy a llevar esto aquí y digo, no, es que no quiero que empieces a cambiar de color hasta el segundo, después del segundo 2. Entonces ahora sí que empezaría, ¿lo ves? Pero también puedes hacer, por ejemplo, que vaya más rápido. Lo puedes hacer o moviendo así uno por uno, que es un poco rollo, o si no, seleccionas los 3 o todos los que tengas y con Alt, desde el último, los puedes contraer. Y se contraen proporcionalmente. Y ahora va a cambiar muy rápido. También lo puedes hacer desde el otro lado. Expandir o contraer. Eso va muy bien cuando tienes muchos keyframes diferentes y quieres ir un poco más rápido. Entonces dices, oye, mira, es que quiero hacer un poco más corta esta animación. Y luego la quiero poner aquí, que empiece en el segundo 1. Entonces eso. Por cierto, puedes saltar de un keyframe a otro con estas flechitas. Pic, 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 pic. Y cuando se pone oscuro, te dice que no puedes saltar más. Así fácilmente puedes ir a uno y cambiar rápidamente su propiedad. También lo puedes hacer con los atajos J y K. Si aprietas la J va para la izquierda y si aprietas la K va para la derecha. Salta entre los keyframes creados. Y otro atajo muy útil, ves que aquí hay muchas propiedades ahora, muchas columnas. Si aprietas la U cuando tienes una capa seleccionada, solo te filtra esas propiedades que hemos creado keyframes. En este caso sería el color, la posición y la rotación. Fíjate, aprieto la U, 1, 2, 3 y me sale solo estos 3 cronómetros. Es verdad que aquí parece como unos colores porque te está indicando visualmente cómo cambia estos keyframes. Pero ves, apretando la U te filtra y si das otra vez te los esconde. Una vez te muestra los keyframes, una vez te los esconde. Es un atajo muy fácil cuando empezamos a animar cosas y no queremos ver tantas propiedades ahí que dices, me estoy perdiendo. Pues acuérdate, el AU es algo muy básico. Bien, una vez visto esto, vamos a ver qué podemos hacer y tipo de keyframes que hay y tipo ya de curvas y cosas mucho más interesantes y más guays. Bien, ahora te voy a intentar explicar qué tipo de keyframes existen en After Effects. Lo voy a hacer de una forma muy visual y representativa. Te pongo un contexto. Yo lo que he hecho es crear una capa de formas que es un cuadrado inclinado, es decir, un rombo. ¿Por qué he hecho un rombo? Porque es equivalente al icono de los keyframes, que es como un rombo. Entonces, esta capa de formas simplemente he hecho 2 keyframes, que es la posición. Uno aquí, punto A, y el otro, punto B. Exactamente tarda un segundo entre el punto A y el punto B. Bien, cuando creamos un keyframe y tiene esta forma de rombo, se llama linear. Lo he puesto aquí, así un poco transparente. Es decir, es equivalente a decir lineal, o que es lo mismo, constante. Eso significa que la velocidad es constante. Entre punto 1 y punto 2 es constante. Si tú tienes este dibujito, no hay ninguna diferencia de velocidad. Y eso se puede comprobar también. Mira, fíjate que del punto 1 al punto 2 tarda un segundo en llegar. Entonces, esto te he dicho que es la interpolación, ¿no? Que cuando tú pones 2 keyframes, él intenta, en el caso de la posición, cuando animamos la posición, hace como una representación visual por dónde va a pasar. Vale, pero ¿qué son estos puntitos de aquí? Estos puntitos son los fotogramas. Yo, cuando creo la composición, me voy a composición, settings, puedes comprobar que esta composición que he creado tiene 30 frames, es decir, 30 fotogramas por segundo. Entonces significa que cada segundo tiene 30 fotogramas. Pues aquí visualmente, cuando animamos la posición, cada fotograma es un puntito. Es decir, te está diciendo, este es el primer fotograma, ¿ves esto que pone 5 Fs? Eso significa 5 fotogramas, 10 fotogramas, 15, 20, 25, 30. Cuando llega a 30 ya es el 1. Entonces, si hacemos control y flecha, va saltando de fotograma en fotograma. 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Entonces, estoy explicando esto
Porque tú ahora ya sabes que estos puntitos son los fotogramas. Y aquí exactamente hay 30 puntitos, porque como yo he hecho solo un segundo, pues tiene que haber 30. Si yo ahora reduzco esto, fíjate que va a haber menos puntitos. Si lo pongo, por ejemplo, a 10, incluso a 5, ¿ves? Ahora de repente solo hay 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 6, en verdad 6 creo porque sí, no está bien puesto. A ver. Pero bueno, entiendes, ¿no? 1, 2, espera. No, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, perdona, que está contando el 1 como el primero. El primero siempre es el 0. Entonces, entiende que los puntitos estos son los fotogramas. Yo me gusta dejarlo a 1 para que se entienda bien el ejemplo. Bien, entonces, ¿de qué sirven también estos puntitos? Pues si tú puedes comprobar que la distancia entre cada fotograma es la misma, ya te da una pista visualmente, sin tener que dar a play, que la velocidad es constante. Porque el salto entre 1 y 1, la distancia es lo mismo. Entonces sabes que va a la misma velocidad. Bien, sé que parece un poco rollo, pero vas a entender que esto es muy interesante para los siguientes keyframes. Entonces, este es el lineal. Por cierto, le he aplicado un efecto, que es el efecto eco, que lo voy a activar ahora mismo, que lo que hace es que puedes comprobar cómo pasa por cada fotograma, pues se ve como una copia. El efecto eco hace eso, que cada fotograma queda como un poco como un fantasma, ¿no? De cuando pasa. Y puedes observar que la distancia, ¿ves? La distancia entre cada uno es la misma. Entonces, fíjate, he puesto este efecto expresamente para que se pueda percibir lo que es lineal. Bien, ahora vamos a ver el otro ejemplo de keyframe. Aquí tenemos el segundo tipo de keyframe que se llama Bezier. Bezier es los tipos de keyframe que son así, como una especie de reloj de arena. Fíjate, he hecho yo el mismo dibujo que estos keyframes. Que miras, oye, ¿y cómo has hecho estos keyframes? Esto es cuando tú seleccionas ambos keyframes y le das a F9, o que es lo mismo, con el botón derecho, le das Keyframe Assistant y le das aquí que pone F9. Easy is. Luego explicaré en profundidad qué es cada cosa. Pero la diferencia que quiero que te quedes es que es diferente el movimiento. Fíjate ya que sin dar a play, no estás dando cuenta, aquí la distancia es más larga que aquí o que aquí. ¿Te das cuenta que aquí es más corto esta distancia que esta? Entonces yo visualmente ya puedo saber que aquí va a ir más rápido y aquí va un poco más lento y aquí también irá más lento, porque la distancia es más reducida y aquí es más larga. Por lo tanto, es lo opuesto lineal. Estos keyframes son curvos, es decir, no van a la misma velocidad. Vamos a darle play y lo comprobamos. ¿Te has dado cuenta? Es decir, fíjate, voy a pararlo en medio. Para empezar, arranca más lento, porque este ya está avanzado. Piensa que los dos tardan exactamente un segundo en llegar a la posición final. Aunque te dé la sensación que aquí ha llegado, aún le queda ahí un frame por llegar. Entonces, espera, puedes centrar un poco. Los Bezier es que la velocidad no es constante, es diferente. Y la podemos manipular. Y para comprobarlo voy a poner también el efecto de eco. Fíjate cómo al principio están más concentradas las copias y luego cuando está en medio, están más separadas. ¿Ves aquí que los triángulos están más separados? No sé si percibe mucho. Y lo voy a exagerar de otra forma. Mira, para manipular esto, selecciono, voy a las curvas del editor gráfico. No te preocupes que luego lo veremos con profundidad. ¿Ves? Aquí se ve la representación. Este es el de arriba, que la velocidad es constante, a la misma velocidad, a 1532 píxeles por segundo. En cambio, este es empieza a 0, va subiendo, subiendo. Cuando llega a 15, que los dos están alineados, pues es la máxima velocidad y luego empieza a reducir la velocidad. Entonces yo puedo manipular esta curva. Mira, voy a hacerlo más exagerado y lo que voy a hacer es que vaya muy rápido al medio. Estoy haciendo un pico, pero voy a hacer un poco menos exagerado porque si no, a lo mejor no se va a ver. A ver que no puedo cogerlo. Ahí. Bien, fíjate ahora aquí en el rombo Bezier. ¡Wow! ¿Has visto que hace un salto ahí muy rápido? ¿Por qué? Porque yo le he dicho, esto es la velocidad, representa velocidad. Que empieza lento, lento, por eso aquí se parece que estén todas las copias pegadas. Y cuando se está acercando al 14 fotograma,
De aquí a aquí es la distancia entre un fotograma y el otro. Y hace un salto. Entonces lo que hace es ¡pa! ¿Has visto? Hace un salto y parece que va muy rápido ahí. Y luego aquí empiezan a concentrarse y ya empieza a reducir la velocidad. Fíjate. ¡Fum! Entonces, manipulando las curvas de velocidad puedes hacer este efecto. Y los dos llegan al mismo tiempo. Aunque parece que esté llegado, te repito que aún le queda un keyframe. ¿Ves? No ha llegado. Parece que ha llegado, pero aún no ha llegado. Ahí, espera, aquí aún le quedaría, no sé muy bien, un fotograma. ¿Ves? Aquí hay un puntito. Pero bueno, la sensación visual es esa. Aquí lo he exagerado mucho. Vale, bien. Ya te queda la diferencia, ¿no? Entre lo que es lineal y es Bézier, que puede ser así o puede ser muchas diferentes formas. Simplemente significa que es curvo, que la velocidad no es constante. Esta es la constante, que es el azul, y este es el amarillo, que no es constante. Pero eso lo veremos luego con más profundidad. Bien, y el tercero y el más fácil es el hold. Ahora no está en un modo hold. Es decir, ahora si doy a play, el rojo es igual que el azul. Es lineal. Pero para hacer hold, ¿sabes cómo se hace? Se coge estos dos keyframes, apretas con el botón derecho y te vas aquí que pone Toggle Hold Keyframe. Quédate con el hold. Entonces le das a hold y se van a poner como unos cuadraditos, fíjate. ¡Pum! Bueno, se pone un lado un cuadrado y otro también. Luego te voy a explicar qué es cada cosa. Pero básicamente lo que hace el hold es muy fácil de entender. Va de punto 1 a punto 2, pero no hay movimiento. Es decir, hasta que no llega al keyframe este, no se mueve. Y cuando llega, hace un salto. Fíjate, llega aquí y ¡pa! Eso es lo que hace el hold. Son como saltos. Saltos de ahí, como de teletransportarse. Como el Goku, ¿no? Que hace ¡fum! Pues lo mismo. Todos llegan al mismo momento, pero este hace un salto. Entonces, que sepas que puedes animar o hacer saltos con movimiento si les das al hold. Es este. Entonces, estos son los tres. Y como puedes ver, si no tiene eco, porque no hace falta. Solo hay dos fotogramas, 1 y 2. Bueno, hay más, pero se percibe como 1 y 2. Entonces, estos tres son los fotogramas básicos del After Effects. El lineal, que es constante, el Bézier, que es curvo, que significa que la velocidad varía y la podemos modificar, y el hold, que simplemente es de punto 1 a punto 2 salta. Bien, ahora vamos a ver qué es el Easy In, el Easy Out y el Easy Ease. Es decir, unas configuraciones que podemos aplicar a los keyframes para hacer que las animaciones sean diferentes, es más suavizadas, que arranquen lento, que lleguen rápido, etc. Aquí tenemos, como en el primer ejemplo, en este ejemplo, acuérdate, tenemos un rombo que va de izquierda a derecha y que tarda un segundo. Es el mismo rombo. No cambia nada. Puedo poner aquí, si queréis, el efecto para ver el eco. Bien, tenemos este rombo. La única diferencia es que yo ahora he puesto aquí out y in. Es decir, el out es la salida. Quiero que te quede claro este ejemplo porque luego vas a ver que easy in y easy out utiliza esas palabras de out, in. Por eso quiero que asocies bien qué es el out y qué es el in. El out en inglés significa salir. Por ejemplo, piensa en let's go out, vamos a salir. Por eso yo le he puesto entre paréntesis la salida. Y el in es la llegada. Entonces, ¿qué es la salida y la llegada? Es decir, en contextos de keyframe. La salida y la llegada es que todos los keyframes, tienes que pensar ahora, a partir de ahora, que todos los keyframes tienen dos mitades. La primera mitad, la mitad izquierda, por ejemplo, aquí, que se puede ver fácilmente, la mitad blanca, que es la izquierda, es como si coges el keyframe y con un cuchillo haces ¡claca! Y tienes dos trozos, como un melón, ¿vale? Entonces, la mitad de la izquierda es la llegada y la mitad de la derecha es la salida. Por lo tanto, la salida, vamos a ponernos aquí al principio, de este es la parte derecha, es la parte blanca. ¿Por qué se llama salida? Porque cuando damos a play es como arranca. Cómo arranca el cursor, empieza a salir, ¿no? Imagínate que el cursor es un corredor. La salida, ¿no? Esta línea roja también es el cursor, es decir, en el timeline. Pues la salida es cómo arranca. Que visualmente representado en la posición, si llamamos la posición, se ve, por ejemplo, en movimiento. Cómo arranca de este punto al otro. Entonces, out, salida. Piensa, por ejemplo, en un coche. Cómo arranca cuando arrancas un coche, ¿no? Empiezas lentamente y puedes ir a acelerar. O un corredor que sale de una meta de una salida de una carrera.
o un perro que está quieto y dices, venga, vamos, o tú mismo que empiezas a correr, etc. Entonces, out igual a salida. La parte derecha de un keyframe. Y la otra parte, la parte izquierda, que aquí también tiene una parte izquierda, es la llegada. Es decir, cómo llega el cursor a ese keyframe. Bueno, más que el cursor, cómo llega la animación. Si está suavizada, si está acelerada, etc. Podemos configurar, por lo tanto, de cada keyframe su salida y su llegada. Si ahora hiciéramos aquí otro keyframe, también podemos configurar esta salida. Bien, entendido una vez esto, que todos los keyframes tienen una llegada y una salida, vamos a ver ahora cómo podemos hacer un easy in y un easy out. Bien, aquí tenemos ahora una segunda capa que le he llamado easy out, porque vamos a hacer una animación de easy out. Easy out, ¿qué significa? Easy out, out ya te he dicho que significa salida, easy significa suavizar. ¿Qué significa suavizar? Hacer lento, darle curva. ¿Pero a qué? Pues a la velocidad. Entonces, hacer un easy out significa suavizar la salida. Bien, ahora mismo, como puedes comprobar, estos dos keyframes, que es una copia de este, solo cambia el color y la forma, están en velocidad constante. Voy a poner el eco para que se pueda ver. Están en velocidad constante. Pero ahora yo quiero a este keyframe, es decir, su salida, su parte derecha, hacer un easy out. ¿Cómo se hace? Clicas encima y con el botón derecho vas a Keyframe Assistant y aquí hay tres opciones. Easy Is, que es la que hemos hecho al principio, que luego lo veremos, el Easy In, el Easy Out. El Easy Out te he dicho que es la salida. Por lo tanto, si quieres editar la salida de este keyframe, le damos a Easy Out. Y de repente cambia de forma y de icono este keyframe. Es más, tiene este icono. ¿Por qué tiene este icono? Porque solo ha personalizado la salida. Es decir, la llegada sigue siendo lineal, aunque ahora no lo vemos porque, claro, no hay nada a la izquierda, pero la salida ya está personalizada porque le hemos dado a esa configuración de Easy Out. Entonces, ¿cómo se representa esto? Si doy a Play, puedes comprobar, si paro, que este va mucho más lento al arrancar. Este va constante, pero este tarda mucho más. Y luego va a ir más rápido. Esto es hacer un Easy Out. En cambio, este sigue lineal, es decir, ya constante. Quédate con esto, sobre todo con la izquierda. La salida es un easy out. Aquí no se ve tanto, pero ahora te lo voy a exagerar más. Me voy a hacer un control Z. Si cojo estos dos y voy al editor gráfico, podemos ver que la velocidad es constante. En cambio, si hago un easy out, ¡pum!, me ha suavizado la salida. Empieza de cero. Suavizar significa ponerlo a cero. Para que empiece lento, 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 hasta que alcance ya una velocidad pues, más rápida o constante. Eso es un easy out. ¿Ves? Ahí está el icono. Y podemos exagerar esto. Si yo cojo este keyframe y lo exagero un poco, fíjate cómo se va a notar más aquí ahora. Estoy exagerando aún más, que vaya mucho más lento. Sigue siendo un easy out, fíjate. Solo afecta a este. Porque el otro... Ay, que se me ha salido. El otro no lo estoy tocando. Aunque parece que lo estoy tocando, esto no lo estoy tocando, el manejador. Solo este. Eso es hacer un easy out. Suavizar la salida. Y fíjate cómo se ha visto representado ahora en los keyframes, que cuando suavizas, haces que concentras todos los keyframes a un lado. Fíjate. Y eso equivalentemente significa que los del otro lado están más separados, porque si arrastras todos los keyframes a un lado para hacerlo más lento, los otros están más separados, porque acuérdate que solo hay 30 entre un segundo, por lo tanto aquí hay la percepción que va mucho más rápido. Y lo podemos comprobar. Empieza lento y luego va rápido. Que si sacamos los efectos, la percepción es esta. Espera, pongo al principio. Es esto. Bien, ahora vamos a ver el easy in. ¿Qué es un easy in? Ya deducirás. Pues es lo mismo, pero con la llegada. Bien, ahora tenemos aquí otra capa que le he puesto easy in. De momento, como puedes comprobar, sus dos keyframes son iguales que el lineal constante. Lo puedes comprobar. Va a la misma velocidad. Ahora vamos a hacer un easy in. ¿Qué te he dicho que es un easy in? Es suavizar ¿el qué? ¿La llegada? No, suavizar, perdón, la salida no, suavizar la llegada, el in. Es decir, la parte izquierda del keyframe. Por lo tanto, me voy a este keyframe y aprieto Keyframe Assistant y ahora le doy a Easy In. Pero fíjate, que acuérdate que está ahora en velocidad constante. Si voy aquí, que es lo mismo, y aprieto Easy In, ¡pum!, me ha suavizado la llegada.
Esto sería la salida, que no la hemos tocado ahora, pero la llegada aquí sí. Y suavizar algo a la llegada significa ponerlo a 0 y hacerlo más lento, que desacelere. Y se puede comprobar ahora. Y si lo queremos exagerar, acuérdate, pues podemos hacer un poco más pronunciado. Y ahora fíjate, esto significa acumular todos los fotogramas aquí. Por lo tanto, equivale a que arranca más rápido. Pero realmente lo que estamos haciendo es personalizar la llegada. Si tú suavizas una llegada, también sale más rápido, que es como antes, ¿no? Este sale más lento porque hemos suavizado la salida y luego va más rápido. Y este hemos suavizado la llegada, por lo tanto aquí tiene que ir más rápido. Conclusión, le damos a play, tenemos este efecto, pero voy a poner el eco y se ve mejor. Mira cómo suaviza la llegada. Eso es un easy in. Por eso te quería explicar lo del easy in, easy out, perdón, lo de out y in, porque si tú te acuerdas que significa out salida, in llegada, luego sabes identificar qué significa hacer un easy in y un easy out. Y aquí se representa, como te he dicho, los keyframes son dos mitades, pues este keyframe ahora solo tiene una mitad editada, hecha un easy, que es la mitad izquierda, por lo tanto la llegada del cursor. Y ahora vamos a ver el easy is. Bien, aquí tenemos el easy is, que es el del principio. Lo que pasa es que ahora le he dejado, como siempre, lo dejo igual que el linear para que veas la diferencia. ¿Ves? Ahora van igual que el azul, porque sus keyframes son lineales, constantes, pero va a hacer un easy is, es botón derecho, keyframe assistant y aquí easy is, que es lo mismo que el F9, el típico atajo para hacer que ambas curvas sean iguales. Voy a poner el editor gráfico para verlo mejor, que es constante ahora, y vamos a seleccionar estos dos y vamos a apretar aquí, o F9. ¡Pum! Lo que te hace el easy is es suavizar la salida y suavizar la llegada. Se entiende, ¿no? Es decir, una vez has entendido el easy out y el easy in, ya es fácil entender qué es el easy is, o dicho de otra forma, apretar F9, o dicho de otra forma, este icono, que es como un reloj de arena. Realmente el reloj de arena no es más que la suma de una parte que es la salida, como aquí podemos ver, y la otra parte que es la llegada. Es como si estos dos keyframes los sumaras y eliminaras los lineares. Espero que se entienda. Sé que parece un poco a veces liante tanto repetir las palabras. Voy a poner en efecto que se vea. Pero bueno, así puedes saber ya qué es un easy is, un easy in, un easy out, A ver, que no hace falta que te acuerdes todos los nombres, pero entender que es suavizar una animación cuando arranca, suavizar cuando llega. Porque eso cuando teníamos textos, imágenes, etc. Y no hace falta que sea todo posición. Pueden ser otros efectos. Pero sobre todo en posición se nota mucho. Que por cierto, podemos también volver a exagerar esto. Que es lo que hemos hecho al principio. El primer ejemplo. ¿Ves? Ahora estoy suavizando mucho la salida y la llegada. Por lo tanto, aquí es equivalente que va a ir muy rápido porque se tienen que repartir los keyframes, los puntitos. Entonces aquí hay la percepción de ¡wow! Y si se activan los efectos del eco, puedes ver cómo se representa. ¡Fum, fum! Que luego, si una vez has entendido esto, ya puedes empezar a identificar qué son estos keyframes. O sea, cuando ves una cosa así, vale, esto significa que la llegada está suavizada y la salida pues es lineal. Por cierto, para que entiendas mejor, mira, aquí tengo una foto que es de internet. No te asustes. Pero yo creo que si has entendido también lo que te he explicado antes, acuérdate de que el hold es el salto, es como que está congelado y cuando llega hace pop. Pues esto son casi todos los keyframes que puedes encontrarte, que al final no son más que la suma de estos tres y sus variaciones, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, linear, pues la llegada y la salida son lineares. Easy in, la llegada está suavizada y luego la arrancada pues es lineal. Este, lo opuesto. Llega constante y sale suavizado. El easy is, el F9, llega lento, sale lento. Esto lo veremos luego, pero básicamente es un Bezier, es decir, es un Bezier, acuérdate que es es simplemente una curva. Ya verás, luego lo verás, no te preocupes. El hold ya hemos visto que son saltos. ¿Y esto qué es? Pues significa que la llegada será en plan salto, clic, como hemos visto al principio, ¿te acuerdas aquí?
en este ejemplo, será así, la llegada, será como un salto. Y esto es lo mismo, pero al revés. Es decir, salto, salir, lento. Llegar, lento, salto. Arrancará, salto. Y aquí llegará con un salto y luego será velocidad constante. Y este es velocidad constante y luego arrancará con un salto al siguiente keyframe. Claro, todo esto partiendo de que luego hay keyframes a su lado. Sé que es un poco lioso, pero te lo explico para que ahora rápidamente, yo creo que poco a poco vas a empezar a identificar en el timeline, esto significa que tal, ¿sabes? Y ya vas cogiendo ya el truquito. Entonces nada, espero que te haya quedado un poco claro. Discúlpame si es confuso, a mí me pasa también al principio, pero he intentado ejemplificarlo de la mejor manera posible para que se pueda entender. Ahora vamos a ver un poco las curvas y ya a ver un poco ya la parte más personalizable para tener un mayor control. Bien, ahora que ya estamos familiarizados con los tipos de keyframes, las combinaciones, etc., vamos a entrar un poco más en profundidad en el editor gráfico. Ese gran amigo que nos va a ayudar a hacer mejores animaciones. Quiero enseñarte que existen dos tipos de editor gráfico. Y quiero que lo entiendas para ver las diferencias y para que no te quedes con dudas y decir, oye, ¿por qué hay otro editor gráfico con líneas rojas y verdes? Bien, aquí tenemos un cuadrado que va de izquierda a derecha, como siempre, a velocidad constante, es decir, tenemos dos keyframes lineales. Entonces, si clicamos aquí, nos aparece el editor gráfico que es representado, en este caso, con la curva de velocidad. Bueno, el editor gráfico de velocidad. Es más, si clico botón derecho, vemos que tengo activado correctamente Speed Graph, velocidad, o sea, editor de velocidad. Bien, entonces aquí sale lineal, ¿no? Porque es constante. Acuérdate que para hacer un easy in, un easy out, puedes clicar encima. Por cierto, estos cuadraditos 1 y 2 significan estos keyframes, ¿eh? Es decir, incluso si yo acorto esto, estoy acortando la distancia entre ellos, que lo sepas. Acorto Z. Pues eso, por ejemplo, un easy in, que es la llegada, reducir, suavizar la llegada, se puede hacer o clicando aquí encima y haciendo lo que te he enseñado antes, que yo realmente nunca lo hago esto. Yo siempre hago o F9 o si no hago manualmente. Cojo y hago así, lo bajo y ya está. Yo sé que al momento que lo bajo ya estoy suavizando la llegada. Entonces estoy suavizando la llegada porque va a 0 píxeles, aquí te lo pone 0, y ha suavizado la llegada. Y si puedo suavizar también la salida, que ahora está a 1920, te lo pone aquí, pues no, yo quiero que empiece a 0 píxeles. Suavizo la de esto y comprobamos que ambos keyframes han cambiado de forma, que ya sabes qué forma es esta. Bien, y puedo, pues bueno, darle un poco más de exageración. Por ejemplo. O puedo hacer que sea mucho más lento la llegada que la salida. O incluso puedo hacer que arranque muy rápido, ¿sabes cómo? Subiendo esto para arriba. Acuérdate, no siempre tiene que estar abajo. Si tú lo subes arriba mucho, por ejemplo, voy a hacerlo así. A ver, este está a tope ya. Vale. Pues si tiro este para aquí y esto lo subo mucho, mucho, mira. Mira cómo se van separando poco a poco los fotogramas. Espera, tengo que tirar esto un poco más. Fíjate, si tiro un poco esto más, ¿sabes? Fíjate que en los fotogramas, si tiro esto un poco para derecha, ¡buah! Del primer fotograma al segundo hay un salto. ¿Veis cómo se concentran todos aquí? Esto se va a percibir como que va como un disparo. Mira. Entonces, que sepas también que puedes subir estos o este de aquí arriba para exagerar mucho ese salto. Se ve, ¿no? ¡Fum! Lo puedes subir tanto como quieras, casi. Claro, luego ya, ¿ves? Cuanto más subas, más se exagera. Que lo sepas, y puedo hacer al revés. Puedo hacer, pues oye, que la llegada... Espera, voy a subir, voy a tirar este para aquí y este lo subo arriba. A ver, más o menos... No, un poco más exagerado. Tiro esto para aquí y creo que hay que tirar un poco esto para aquí. Y esto subirlo aún más. Fíjate siempre en los fotogramas, que es lo que te ayuda a saber si es más rápido o no. Mira cómo se separan. Mira cómo se separan. Madre mía, lo voy a exagerar aún más. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Bien, y ahora mira qué pasa. Lento y... ¡fua! Parece que hay como un imán aquí, ¿no? Como una fuerza de atracción ahí. ¡Pa! ¡Pa! Pues mira, este efecto es tan fácil de hacerlo con las curvas de velocidad. Bien, ya hemos visto un poco esto. Por cierto, si quieres volver a poner los lineales, un truquito. Control y clic encima. ¡Pop! Y ya están lineales otra vez.
Luego te lo repetiré al final porque voy a hacer un apartado solo de todos los atajos útiles de los keyframes. Vale, lo que te voy a enseñar básicamente es que también existe, si clicas encima, el editor de value, que es de valores. Y si clicamos aparecen estas dos líneas. ¿Por qué? Porque son el eje X y el eje Y. El eje X es el rojo, mira que te lo pone ahí, ¿ves? Cuadrado, posición X. El eje verde te pone cuadrado, posición Y. Por lo tanto, ¿por qué este está plano y este está inclinado? Porque realmente, voy a sacar la regla con control R, el cuadrado, acuérdate que el primer número es el X y el segundo es el Y. Todo el rato está a 500, es decir, no se mueve de aquí a aquí, solo se queda aquí quieto. En el eje verde no se mueve, ¿ves? Está todo el rato en 500, 500, 500, 500, 500. Por lo tanto, aquí se ve plano. Es decir, este gráfico no es tanto de velocidad, sino de cuántos píxeles se mueve, es más de distancia. Entonces te está diciendo, oye, en el eje Y, todo el rato se queda a 500 píxeles. En cambio, aquí que estamos a 0, el eje X, el rojo, es verdad que está en 0 y luego cuando pasa un segundo está en el extremo, que es 1920, casi 2000, por eso está aquí, en 2000. Entonces es una representación diferente de, pues eso, la animación, el movimiento. Y luego tú puedes hacer un poco más corta la animación. Es un poco menos intuitivo, yo lo sé, pero quiero que sepas por si alguna vez dices, oye, ¿esto qué es? Y quiero que sepas que tú puedes separar, si clicas aquí encima y das botón derecho, separar dimensiones y de repente tienes las dimensiones separadas. Y tienes como dos líneas. Y mira, ¿sí, para qué quiero eso? Pues porque ahora sí que puedes, clic, te salen los manejadores. Si lo hacías antes, si no están separados, mira, bueno, hago control Z, no te salen los manejadores. Entonces, si clicas aquí y dices separar dimensiones, sí que te salen. Y puedes pues, suavizar la entrada y la salida. Lo único que es un poco menos intuitivo aquí. Esto sería equivalente a suavizar. Bueno, míralo aquí. Que estamos, míralo fácilmente con los puntitos. Estamos suavizando la llegada. Entonces, si hacemos mucho así, pues suavizamos la llegada. ¿Quiero suavizar la salida? Esto lo dejo como estaba, pues clico aquí, ¿no? Creo que es más intuitivo verlo aquí que aquí. Entonces tiro para aquí. Estamos haciendo que tarde más en arrancar. Y aquí se ve, ¿ves? Para hacer, por ejemplo, 500 píxeles de distancia tarda mucho más tiempo. Llega aquí. Y luego aquí recorre más. Entonces, bueno, que sepas esto. Y hacer un easy in y un easy out es la famosa curva que es más o menos así y así. Como la S, de como en Photoshop un poco. Esto es lo que valdría hacer un easy in y un easy out. Se puede exagerar más. Más aún. ¡Fum! Pero bueno, y luego podríamos hacer con estos, pero bueno, sería lo mismo, pero tendríamos que modificar. Bueno, no quiero entrar mucho en esto, pero se podría hacer cosas ahí también interesantes. Aunque ahora sería un poco lioso, ¿no? Puedes experimentar con esto, pero bueno, yo simplemente quería que vieras un poco la diferencia entre el editor de Value y el Speed Graph. Y te recomiendo que siempre trabajes con el Speed Graph, que es mucho más intuitivo. Por cierto, ahora se me ven rojo y verde, porque al separar las dimensiones, se ven representadas las dos. Si no quieres verlo así, le vuelves a dar aquí y le dices Separate Dimensions, pum, y ya está. Bien, ya sabes la diferencia entre un editor y otro. En este capítulo vamos a profundizar con la interpolación. Más o menos, ya te he hablado un poco por encima en este tutorial, pero aquí vas a aprender a cómo dominarla y sobre todo, por esto es muy importante este capítulo, cómo corregir esos movimientos no deseados que se producen cuando hacemos animaciones con nuestro recorrido. Así que vamos a ver cómo se hace. Aquí tengo una esfera y voy a intentar animarla como siempre, de izquierda a derecha. Por lo tanto, creo un keyframe en posición, me pongo hacia adelante un segundo y la tiro hacia la derecha. Por cierto, un truquito. Si te estás moviendo y quieres que esté recto, por ejemplo, ahora no está recto, me cuesta porque puedo hacerlo a ojo, pero es un poco rollo. Si aprietas la tecla Shift, se te va a mantener recto. Fíjate, la estoy pulsando ahora y al mover el cursor no se me mueve. Si dejo de pulsar, se mueve. También funciona con el eje vertical. Ahora no la estoy pulsando, si pulso, se me queda pegada. Un truquito más para eso, hacer recorridos rectos. Bien, ya tengo este movimiento de izquierda a derecha. Vamos a ver qué es la interpolación y qué podemos hacer con ella. La interpolación, como te he dicho, es el camino visual que se traza entre un keyframe y otro. A ver, aquí yo me centro mucho en posición, pero en verdad pasa con cualquier propiedad, no solo con posición.
Lo que pasa que con la posición es más visual y se ve este tipo de línea con puntos. Entonces es más fácil para explicarlo. Bien, entonces la interpolación es el trazo visual que une un punto con otro. Y los puntitos hemos dicho que son los fotogramas. Como yo he hecho una composición de 30 fotogramas, este recorrido que tarda un segundo tiene 30 puntitos, es decir, 30 fotogramas. También hemos dicho que la distancia entre los puntos, entre fotogramas, es una forma visual de saber a qué velocidad va. Ahora va a velocidad constante. Bien, entonces quédate con que la interpolación, mira, como dice la palabra, interpolos, piensa que los keyframes son dos polos, un polo y otro. Y inter significa conexión o relación, como cuando hablamos de relaciones interpersonales, ¿no? Entre personas. Pues aquí sería lo mismo. La interpolación no es más que la conexión entre dos keyframes y cómo varía de uno a otro. Bien, el After Effects te lo muestra visualmente. Ahora bien, podemos modificar la interpolación espacial de nuestro recorrido. ¿Cómo? Con estas bolitas que son los manejadores. Si clicamos y movemos estas bolitas, aparecen como un manejador que nos permite darle forma a nuestro recorrido. Eso sí, el inicio y el final no cambian, siguen siendo el mismo y el tiempo es el mismo. Lo único que varía es la interpolación espacial. Así que ahora quiero que asocies interpolación espacial a esto, es decir, modificar la ruta. Y si damos a play, podemos cambiar por dónde pasa fácilmente. Aquí tenemos solo dos keyframes, pero si tuviéramos muchos más, pues podríamos modificarlos más. Por ejemplo, voy a hacer ahora que vaya por aquí, luego metido para adelante y que vaya por aquí. Bien, entonces tengo ya un camino más largo entre 4 keyframes y puedo yo modificarlo. Eso es la interpolación espacial. Es decir, por dónde pasa. Piénsalo así. Piensa que la bola es un coche y el camino, la interpolación espacial, es la ruta. Es decir, en cualquier momento tú vas de aquí a tu casa, bueno, de casa al trabajo o a casa de tu amigo, puedes ir o por un camino o puedes ir por otro. Pues eso es la interpolación espacial. Elegir por qué camino vas a hacer. Bien, ahora vamos a resolver un par de preguntas que nos aparecen cuando intentamos modificar o diseñar estos recorridos que al final son la base de animación de la posición, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo clico me aparecen manejadores, pero si clico aquí no aparece ninguno. ¿Por qué? ¿O cómo puedo hacer que aparezcan? Es muy fácil, hay diferentes opciones, pero te voy a enseñar la más fácil. Para que te aparezca un manejador tienes que ir aquí arriba a la herramienta de la pluma, la mantienes pulsado y buscas Convert Vertex to y seleccionas. Entonces la herramienta te aparecerá solo cuando te acercas a los vertex. Y miras, ¿qué son los vertex? Pues son estos cuadraditos que unen los keyframes. Como puedes observar, cuando me pongo encima cambia el cursor. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? Solo hace dos cosas que son muy fáciles. Si no tiene manejadores y clicas y arrastra, mágicamente te aparecen los manejadores que te permiten, ahora sí, darle forma al recorrido. Fácil, ¿no? Ahora ya sabes cómo hacer que aparezcan manejadores si no los ves. Y la segunda opción es al revés. Si ya tiene manejadores y clicas, te los elimina. Y por consiguiente te hace que las líneas sean rectas. Fíjate, voy a clicar encima ahora, ¡pum!, ha desaparecido. Voy a hacerlo ahora con este. Como tiene manejador, lo va a borrar. Y este también. En un Plis Plus he hecho todo el recorrido, es decir, la interpolación espacial, recta. Y en cualquier momento puedo clicar y volver a sacar manejadores. Entonces acuérdate que esta herramienta es muy importante y muy útil. También lo que puedes hacer es, por ejemplo, si seleccionas todos a la vez, en vez de uno por uno, ahora si clico uno, pero con todos seleccionados, todos me los convierte de golpe en rectas. Y si tengo todos seleccionados y clico en uno, ¡pum!, me aparecen todos manejadores. Otra forma de editar más rápido. También lo que se puede hacer es clicando con el botón derecho encima de un keyframe, o todos, por ejemplo, ahora tengo todos seleccionados, clico encima, me voy a Keyframe Interpolation y aquí aparecen 3 bloques. Vamos a empezar por el segundo, que es más fácil. Interpolación espacial, ¿te acuerdas lo que te he dicho que es, no? Esta sección hace referencia al recorrido. Por ejemplo, si pongo linear, lo que te va a hacer es convertir todo en rectas, que es básicamente lo que está haciendo antes. Clico linear, le doy OK y ya todos son rectas. En cambio, si pongo Bezier o cualquiera de estos dos, bueno, 3, te saca como manejadores. Fíjate, ahora ninguno tiene manejador. Clico aquí, le doy OK y todos tienen ya manejador y curva. Por lo tanto, es una opción también para hacer que aparezcan manejadores y poder editarlos. O cuando tienes muchas curvas y no las quieres, pues convertir todos en recta. Aunque te he dicho que es más fácil también seleccionar todos y clicar en uno. Y ya está. Más fácil, ¿no?
Pero tú tienes que saber todas las opciones que puedes hacer. También puedes hacerlo solo con una. Seleccionas uno y ahí dices, mira, es que este yo lo quiero lineal, que es este de aquí. Y ya está. Por cierto, esto de convertir así en lineal va muy bien porque a veces se producen movimientos. Imagínate que esta bola pues viene por aquí y hace así, este movimiento, algo raro y sigue, ¿no? Eso se produce porque a veces hay un pequeño movimiento que no se percibe y nos parece una recta, pero no es una recta. ¿Cómo se soluciona? Pues convirtiendo esos vértices en lineares. Y así solucionas esos movimientos no deseados. O los conviertes en lineares y luego los vuelves a dar la forma que tú quieras. Es decir, deshaces para luego volver a hacer. Bien, ahora vamos a ver qué es la interpolación temporal. Fácilmente, para entenderlo, si la espacial es el recorrido y por dónde pasa, donde podemos modificarlo, la interpolación temporal es la velocidad que va a cada tramo. Mira, yo selecciono, me voy al editor gráfico de velocidad y ahora, entre punto y punto, es decir, un keyframe, segundo keyframe, tercer keyframe, cuarto keyframe, siempre va en línea recta. Aunque aquí sea menor la velocidad, siempre es constante. Es decir, la velocidad es lineal. Piensa que la interpolación temporal es como el velocímetro del coche, es decir, donde ves si vas a 50, a 80, a 100, a 150. Habrá tramos que irás más rápido, habrá tramos que empezarás lento y luego más rápido, pues un poco lo mismo. Nosotros podemos clicar encima y modificarlos tramo por tramo. Hacer un ease in, un ease out, todo eso que ya hemos visto. Ya estamos modificando la interpolación temporal, es decir, el recorrido no cambia, pero la velocidad sí, que sería la distancia entre fotogramas. Fíjate, acuérdate que si yo tiro para aquí, bueno, esto lo vamos a ver así, por ejemplo, si hago así, ahora estaría haciendo que aquí haya menos fotogramas, por lo tanto, que vaya más rápido, que más lento. En este tramo, en el primer tramo, nos fijamos un poco, y es verdad. Pues estoy modificando la interpolación temporal, la distancia entre fotogramas, bueno, entre puntitos, la velocidad, ¿vale? Quédate con la velocidad. Interpolación temporal. Interpolación espacial, el recorrido. Vale, ¿por qué te explico todo esto? Voy a dejarlo Ctrl Z. Ahora está en lineal. Pues si tú seleccionas todos y volvemos a Keyframe Interpolation, era la primera sección que pone Temporal Interpolation. Ahora está en lineal, pero si apretas Bezier o cualquiera de estos dos, te los pone en curvo. Fíjate aquí, es como hacer un poco un ease in y un ease out. ¿Ves? Te lo suaviza. Pues ahora ya sabes para qué sirve eso. Y también puedes hacer el hold. ¿Te acuerdas que el hold, voy a ponerlo en hold, el hold son saltos. Acuérdate que hemos visto aquí al principio que el hold es eso, es que hace como un salto, es decir, no hay velocidad, simplemente se teletransporta. Pues yo voy a haberlo puesto aquí en hold, ahora doy a play y hace saltos. Es decir, no hay velocidad, sino saltos. Pues ahora ya sabes cómo hacer esto, pues mira, desde aquí. Bien, y por último tenemos el Arrow Across Time, que esto es muy importante. Lo tenemos aquí, o si no, te vas aquí y es la tercera opción. Que si clicamos aquí también sale. Arrow Across Time. Y me dirás, oye, Shane, ¿eso para qué es? Pues esto te va a salvar la vida muchas veces. Mira, fíjate. Yo tengo esta animación, ¿vale? Pero voy a exagerarlo un poco más. Voy a hacer que haya tramos que vayan muy rápido. Por ejemplo, así. No sé. Aquí va muy lento, es decir, en proporción. Mira, aquí va lento, bueno, constante, y aquí va muy rápido, ¿no? Vale, pero imagínate que yo quiero hacer que este recorrido, que a mí me gusta este recorrido, es más, le voy a dar una forma así un poco más suavizada. A ver, así rapidito. Quiero que este recorrido vaya a la misma velocidad. Es decir, en general. ¿Ves? Va como lento y de repente ¡bum!, arranca muy bruscamente. ¿Cómo puedo hacerlo? Claro, podría coger los keyframes, moverlos e intentar que los fotogramas tuvieran la misma distancia, ¿ves? Pero ahora este está muy comprimidos, debería hacer así, no sé qué. Ir probando. Ahora va muy lento aquí. ¡Qué rollo!, ¿no? Mira, es más fácil que tú selecciones todos, cliques encima y busques el Arrow Across Time. Esto lo que hace, que también es lo mismo que ir aquí, es que te reparte los keyframes del medio, es decir, no el primero ni el final, sino los que están entre medio, del principio y el final, te los distribuye automáticamente para que todo el recorrido vaya a la misma velocidad. Fíjate, le doy OK y mirad cómo esto cambia. ¡Pum! Se han puesto ya automáticamente en medio y como puedes observar, todos los fotogramas están bien repartidos. Eso significa que va a la misma velocidad. Y le doy a play y lo comprobamos. ¿Has visto? Ahora tiene todo ya como más naturalidad. Esta es una forma para animar un recorrido complejo y que parezca que tenga, pues eso, naturalidad o flow o como quieras decirle. Pues que hay otra cosa más mejor, que es,
a estos keyframes ahora, yo voy aquí y están, o sea, esta esfera que ves que se han puesto en forma de esfera, están como pegados. Y yo cuando varíe esto, se van a distribuir, por ejemplo, voy a hacer un easy in, es decir, que empiece lento y luego vaya rápido. Mira cómo automáticamente ya se ponen en el tiempo para que puedan fluir. Es como que se han unido. Es como que todo ya le puedes dar una curva fácil. No como en el primer ejemplo que teníamos que ir uno por uno, ¿no? Entonces, esto va muy bien para hacer animaciones mucho más complejas y fáciles. Por ejemplo, ahora estoy haciendo que todo vaya muy lento y cada vez cuando se acerca al último keyframe, vaya más rápido. ¿Has visto? Y puedo hacer al revés también. Lo puedo hacer así, el típico pico. Es como que es mucho más fácil animar muchos keyframes cuando haces una rough across time. ¿Ves? Se distribuyen automáticamente. Mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Voy a borrar esto. Y voy a hacer como si fuera una bola de billar. Empieza aquí. Luego voy a hacer que la chute y vaya, por ejemplo, aquí. Luego rebote, yo qué sé, aquí. Luego aquí. Y luego... Espera, este lo pongo un poco más para aquí. Luego que vaya aquí, ¿vale? Vale, por ejemplo, ahora está todo curvo. ¿Cómo hacía para todo recto? Porque si fuera el billar, todo iría recto. Por lo tanto, clico aquí y le doy a linear. Bien, ya tenemos esto. Vale, pero yo quiero que cuando le dé al billar, acá en principio, empieza fuerte y luego va frenando. Claro, ¿cómo hago yo eso? Pues muy fácil, hago una rough across time. Ahora los tengo, ¿ves? Los tres de en medio ya distribuidos automáticamente. Pero ahora quiero hacer que empiece rápido. Por lo tanto, el último keyframe le hago un easy in, que suavice. Empieza muy rápido. ¡Pum! ¿Has visto qué rápido? Es decir, qué fácil es simular ahora animación como si yo le diera ahí con el bastón, ¿no? ¡Pah! Va rápido, rápido, choca y empieza a frenar hasta que llega aquí. Pues eso, con el cross time, el arrobe cross time, se puede hacer muy fácilmente. Incluso podría exagerar un poco más. Ahí que he hecho ahora. Se me ha movido. A ver, espera. Si no sé qué he hecho, sin querer. Es que a veces si tocas los del medio, es verdad, se te desmontan. Entonces lo que tienes que volver a hacer es volver a hacer a rough across time. A ver, si no, le das y le vuelves a dar otra vez y ya está, ¿eh? Y ahora sí. Lo subo un poco más y vamos a ver. ¿Has visto? Para esto sirve la rough across time. Para manipular todos los keyframes a la vez de forma fácil y que se autoajusten. Así que ya sabes cómo hacer animaciones mucho más fluidas. Bien, si has llegado hasta aquí, primero de todo me gustaría felicitarte, porque sé que es un tutorial largo y sé que puede ser un poco pesado a veces, pero entiéndeme que explicar bien qué son los keyframes y qué se pueden hacer desde cómo crearlos, a qué son los tipos de keyframe, easy in, easy out, la interpolación, etc., son tantos conceptos que no se pueden explicar en un vídeo corto. Bueno, se pueden, pero claro, para entenderlo mejor hay que poner ejemplos, ¿no? Entonces, quiero felicitarte y ahora lo que vamos a hacer es un par de ejercicios prácticos para comprender mejor todo eso que te he explicado, pero de forma ya más rápida y más fluida. ¿Para qué? Para que tú puedas hacerlo luego, a tu antojo, como tú quieras, pero puedas comprender mejor cómo dominar las curvas de velocidad, las curvas de valor, cómo corregir trayectorias y problemas que te van a aparecer cuando hagas animaciones. Por lo tanto, ahora vamos a empezar un poco ya la parte más divertida, con ejemplos prácticos. Y luego, pues diferentes truquitos que te voy a dar para que tú ya seas un pro de la animación. Así que vamos a empezar con el típico ejercicio de animar una pelota, que lo sé, que no es lo más interesante, porque a lo mejor tú quieres hacer ahí textos que cambien súper guays, o explosiones, o animaciones súper chulas que la gente diga, wow, vaya pasada, qué guapo, ¿no? Pero bueno, este ejercicio es para comprender las bases de animación, porque al final esto tú lo puedes replicar luego a animaciones mucho más complejas. Porque al final, detrás de toda animación que tú ves en After Effects de alguien profesional, siempre hay las mismas bases. Por lo tanto, este ejercicio nos va a ayudar a comprender un poco mejor todo. Así que vamos a ver cómo se hace. Bien, lo que vamos a hacer ahora es intentar animar este círculo, pero lo vamos a convertir que sea una pelota. Es decir, que haya gravedad, que tenga realismo. Por lo tanto, si tiene gravedad, lo que voy a hacer es que la animación empiece de arriba y vaya cayendo y haga un par de rebotes hasta que frene. Vamos a darle naturalidad, realismo, vida. Entonces vamos a empezar animando la posición. Me pongo aquí, me pongo hacia adelante. Ahora voy un poco más rápido, porque tú ya dominas. Entonces voy hacia abajo. ¿Te acuerdas cómo era para hacerlo recto?
Control Shift. Ay, perdón, Shift, ya está. La tecla Shift mantiene recto. Bien, voy aquí y ahora que suba. Espera, pongo un poco bien. Al subir, cuando una cosa baja y sube, luego por la gravedad, ya no sube hasta el principio, porque si no entonces no hay gravedad. Entonces lo voy a poner que suba hasta la mitad del recorrido inicial. Por tanto, subo para arriba con la tecla Shift otra vez para estar recto. Ahora vuelvo a bajar. Lo puedo hacer así, pero un poquito más rápido es coger este keyframe, que es cuando estamos abajo, ¿ves? Y lo pego aquí y ya está. Y es más fácil. Y ahora sube, pero hasta la mitad de este. Y hago control V para otra vez ponerlo al suelo. Y venga, hago un rebote más final. Y ya está, ¿vale? Y un último keyframe. Pego. Tenemos esto. Tuc, tuc, tuc. Bueno, está bien, ¿no? Vale, lo que habría que hacer ahora es distribuir bien los keyframes para que la distancia sea proporcional. Y me dirás, ¿qué quieres decir? Pues cuando hay más recorrido, por ejemplo, de aquí a aquí, tiene que tardar más tiempo. La distancia tiene que ser mayor. En cambio, cuando empieza a haber menos recorrido, tiene que ser menor el tiempo que vaya de un punto a otro. Por tanto, tenemos que hacer un poco ajustes aquí para que más o menos, que ya está casi bien. Es decir, este tendría que ser más grande, pero como luego llega al suelo y ya llega hasta la mitad, pues tendría que ser este más corto que este. Más o menos, ¿eh? Tiene que ser algo así, a ver. Poco abajo, creo que sería así. Luego este lo podemos apretar un poco aquí, porque aquí llega al suelo, vuelve a subir, y la subida bajada siempre es la misma distancia, pero la segunda rebote tiene que ser ya mucho más corto. Pues cojo esto y lo hago aquí, y este así, ¿ves? Este es un rebote, este es otro, y este es el principio cuando cae. A ver. Vale, bien, ahora está un poco mejor, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que va un poco lineal, ¿no? Va como muy robótico, no tiene vida. ¿Por qué? Porque los keyframes, ¿qué tipo son? Lineales, es decir, la velocidad es constante entre cada tramo. Pero en la vida real las cosas no son constantes. Es más, si tú dejas caer un objeto, empieza lento y va cogiendo velocidad, ¿no? Incluso cuando rebota. Porque rebota, arranca con velocidad, pero cuando sube, frena y luego vuelve a coger velocidad. Por lo tanto, seleccionamos todos y los convertimos en Bezier. ¿Cómo? Con F9. ¡Pum! Le damos a play y a ver qué pasa. Un poco más realista. Aún no se ve bien, no está ahí perfecto, pero vas cogiendo ya truquillo, ¿no? Podemos hacer incluso que vaya un poco más rápido si con Alt seleccionamos este y contraemos un poco. Damos a play y bueno, ahora ya parece un poco más realista. No obstante, ¿qué pasa? Por eso te enseño este ejercicio. Si ahora queremos animar, toquetear un poco esto, para darle un poco más realista, es un poco rollo con las curvas de velocidad. Es decir, hacer el movimiento aún más realista. Cuando animamos cosas que van a mucha distancia, pues sí. Pero cuando quieres animar un solo eje, quiero que te quedes con esto. Es mucho más fácil hacerlo desde el editor de valor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, mira, te lo voy a mostrar, es crear una segunda pelota. Con control D se hace una copia. La voy a poner de color lila para ver la diferencia y la voy a desplazar a la derecha para ver las dos bolas a la vez. Aprieto la U para ver los keyframes, porque si ahora tú desplazas esto, la lías. Entonces tienes que seleccionar todos los keyframes y también, si no te pones encima, fíjate, la lías. Entonces seleccionas todos, pero pones el cursor encima de alguno. Por ejemplo, este. Y ahora sí que si los mueves, se te mueve toda la trayectoria. Bien, tenemos dos bolitas y vamos a cambiar el color aquí rápidamente. Bueno, da igual, dejamos así que si no pierdo el tiempo. Bien, tenemos esta bolita y lo que quiero hacer ahora es darle un poco más de realismo, pero desde las curvas voy a poner valor para diferenciarlo. Valor. Esta es pelota velocidad. ¿Por qué velocidad? Porque he tocado o solo he modificado las curvas de velocidad. Acuérdate. Entonces ahora vamos a tocar el valor de esta, de la lila. Vale, pero ¿cómo? Mira, fíjate cómo voy a hacer un poco aquí mejor las curvas. Entonces, es decir, empieza alto, es como a la inversa de esto. ¿Por qué aquí? Porque aquí es la posición. Estamos animando el eje vertical. ¿Veis? Aquí pone 1000 píxeles, que sería, hago control R, aproximadamente desde aquí. Por lo tanto, es un poco a la inversa. Es decir, aquí arriba están los píxeles más pequeños, que sería el 300, que sería este. Va a 1000 y luego va subiendo. Vale, pero la cuestión. ¿Cómo yo hago para que salgan las curvas aquí? Porque yo clico y no pasa nada. ¿Te acuerdas cómo era? Clicando encima y separando las dimensiones. ¡Pum! Y ahora si clico encima, me aparecen los manejadores.
Si tú no separas las dimensiones, no puedes personalizar con los manejadores las curvas de valor. Bien, como ahora no nos interesa el eje horizontal, es decir, el AX, pues voy a borrar sus keyframes aquí. Pero no con los dos seleccionados, solo con uno. Selecciono, mira, voy aquí y le digo, oye, X, no te necesito, adiós. Voy a trabajar solo con la Y. Así solo vemos el gráfico verde. Bien, se nos ha ido el suavizado. Por lo tanto, selecciono todos los keyframes y aprieto ¿qué? F9. Bien, ya tenemos un poco más de realismo ahí. Bueno, no sé si son iguales o no, pero te voy a mostrar cómo, voy a hacer otra copia, cómo con este gráfico aún no está perfecto. Te voy a hacer con una tercera, orange. Vale, bien, tenemos 3 de esto y es más, las voy a mover las 3 a la vez. Ahí. Lo que quiero hacer es que esta sea la más realista. La naranja, ¿vale? Naranja, amarilla, como quieras. Volvemos a editor gráfico y seleccionamos posición. Lo que hay que hacer es dar estas curvas como, mira, clicas y acuérdate que para separar los dos manejadores, ¿te acuerdas cómo era? Era como cuando animábamos el recorrido. Hago control R para ocultar las reglas. Pues es con Alt. ¿Te acuerdas cuando hacíamos lo que te he dicho antes de los vértex? Apretas Alt, separas y ya está. Ya puedes hacer esto, que es lo que quiero enseñarte, que es más pronunciado. Y esto da más realismo, pero tienes que hacerlo con todas. Otro truquito, si seleccionas todas a la vez y haces lo que acabo de hacer ahora con Alt, se hacen todas a la vez. Por cierto, si esta cajita te molesta, que es la cajita de transformación, es este icono de aquí. Si clicas, desaparece. Y si clicas, aparece. Y mira, ¿si eso qué es? Pues cuando más keyframes seleccionas, más grande se ve la caja de selección. Si selecciono todos, ¿ves? ¿Aparece? No, desaparece, aparece. Es como para luego lo verás. Bien, ¿has visto lo que he hecho ahora? Básicamente, de alguna forma, pues un poco más realista. Aprieto Shift para que no se me desmonte esto, para que esté recto. Y más o menos, a ver, ya empieza. Déjame ver si hay algún error ahí. Sí, hay un error. Fíjate, cuando estoy llegando aquí, no toca el suelo. Fíjate, ¿eh? Ahí toca el suelo y aquí no. ¿Por qué? Porque al mover los keyframes sin querer, me hago un control zoom con Alt y la ruedita, ¿ves que estos keyframes, este no está ni entre el 7 ni entre el 8? Es decir, está entre ellos dos, pero no está ni el 7 ni el 8. Por lo tanto, no acaba de tocar el suelo y no se ve bien la animación. Está como cortada. Es decir, es como que no existe esa animación de ahí. Para que se vea, tienes que coger el keyframe y ponerlo o en el fotograma 8 o en el fotograma 7. Y ahora sí que toca el suelo. Entonces eso pasa a veces porque cuando movemos así, y aquí se ve bien. Los keyframes que están entre medio de unos cuadrados, pues no están bien puestos. Este estaría bien puesto, este no. ¿Por qué? Porque esto me pasa cuando a veces coges todos y los contraes. Pues algunos coinciden en que están dentro de las cajitas, de los fotogramas, es decir, justo en la raya del fotograma, y algunos no. Entonces se ve feo. Bien, por lo tanto, vamos a solucionar esto. Nos fijamos que estén todos en alguna rayita. Por cierto, para hacer esto, para moverte así, aprieta a la barra de espacio. Y ya está. Este lo pongo en 17. Este está bien. Este está entre medio, está mal. Y este pues lo pongo aquí. Bien, ahora sí. Le damos a play y lo que te decía. ¿Ves este tipo de animación comparado con este? Fíjate cómo se ve ahora. ¿A que parece más realista? Pues eso, que sepas esa diferencia, que para hacer una buena animación realista tienes que hacerlo de esto. Por cierto, si clicas aquí, ¿sabes lo que hace? Te muestra la gráfica de ese eje, fíjate. ¡Pum! Y eso nos permite fácilmente ver la diferencia entre un gráfico y otro, cuando son dos animaciones parecidas. Si vuelvo a clicar, desactivo. ¿Ves la diferencia, no? El primero era así, que era más curvo, pero el segundo, que hemos perfeccionado un poco, desactivo ahora esto, hemos pronunciado los picos, hemos hecho esta forma más así redonda, como de puentes inversos, pues hace que sea más realista el movimiento. Así que este es un consejo que te quiero mostrar ya un poco más avanzado para hacer animaciones realistas cuando, pues eso, quieres hacer en plan gravedad o animaciones diferentes, pero realistas. Entonces ya has aprendido cómo hacer esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es intentar, voy a esconder estas dos capas, vamos a intentar, espera un segundo. Ahora. Vamos a intentar que esta pelota rebote. Para ello, es decir, de un lado a otro, voy a desplazarla a la derecha, perdón, a la izquierda. Y primero te voy a enseñar una cosa. Quiero que vaya más arriba.
¿Cómo lo haría? Con la caja de transformaciones, que es esto, acuérdate que para activarlo es aquí. Si tú seleccionas todas y tiras estos cuadrados, lo que te hace es contraer o estirar la animación. Es decir, ahora estoy haciendo que pues, no empiece desde el píxel, ¿cuál es? 200, sino quiero que llegue hasta el 0, que es aquí. Pues tiro hacia arriba y proporcionalmente todos los saltos ahora son más altos. Tum, tum, tum. E incluso puede hacer más corta. Es decir, la caja de transformaciones o estos vértex te permite fácilmente manipular, incluso mover todos los keyframes que selecciones desde el editor gráfico. Bien, ahora lo que yo quería hacer es que esto vaya para la derecha. ¿Cómo lo haría? Pues con el eje, aprieto la P, con el eje X, que no tenemos animado. El eje X es de izquierda a derecha, ¿te acuerdas, no? El horizontal, el horizonte. Ahora siempre está en el mismo sitio. Por lo tanto, me pongo al principio y creo un keyframe. Para hacer una animación básica necesito 2 keyframes. Me pongo hacia adelante cuando acaba la animación y empiezo a mover este eje. Es decir, creo un segundo keyframe para que vaya hacia la derecha. Y como un milagro parece que se está haciendo ya el propio patrón. ¿Has visto qué fácil? Fíjate. Tum, tum, tum. Pues esta es una forma también de hacer esta animación que, haciéndolo con la pluma, sería un poco rollo y difícil porque luego tienes que distribuir bien los keyframes y bla bla. Pues así, partiendo desde el valor gráfico y animando los dos ejes a la vez. Bien, incluso, mira, lo que voy a hacer es que, espera, voy a hacer que luego, no, quiero hacer así bien desde aquí porque si no, pues cuando haya acabado el rebote, es decir, ya no hay más movimiento en este eje que es el I, pues continúe moviéndose. Voy a hacer así, ¿ves? Pues lo voy a separar un poco más para que tarde un poco más. Fíjate. Tum, 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 tum. ¿Has visto qué fácil, qué rápido que es hacerlo? No me digas que no. Pues ahora voy a hacer lo mismo, pero que rebote aquí y para allí. ¿Cómo lo hago? Borro estos dos. Y lo que voy a hacer es, a ver, calculo en qué rebote, pum, pum, me gustaría que chocara. Es decir, pum, pues por ejemplo, mira, pum, pum. O sea, cuando, antes de que sea la segunda vez que toque el suelo, ¿no? Una vez, dos. Por lo tanto, aquí sería una vez, y antes de que llegue aquí, me pongo por aquí más o menos, y empiezo a mover esto. ¿Ves? Esto es lo que quiero hacer. Me pongo aquí, ¡pam! Vale, hace 1, 2. Ya, ahora tengo que tirar para la izquierda, porque si no se me queda ahí la animación. Por lo tanto, me pongo más o menos por aquí y muevo para la izquierda para crear otro keyframe. ¿Y qué tengo en un plis plus? Pum, pum, pum. ¿Esto qué fácil y qué rápido? Sí, lo sé. Bueno, para ti es fácil porque lo miras un poco. Ya, bueno, pero te lo muestro para que tú poco a poco vayas cogiendo ahí los conceptos y luego tú hagas tu ejercicio con tu pelotita y verás que es divertido y te lo pasas bien. Y vas aprendiendo mucho para intentarle dar realismo. Incluso luego podemos hacer aquí pues que continúe un poco más. Eso sí, ahora también incluso puedes mover esto, para hacerlo un poco más alto y tal, etcétera. Por ejemplo, pues este quiero un poco más aquí. ¿Ves? Ahora puedes perfeccionar un poco el de esto. Lo que sí no te salen los manejadores aquí. Porque para los manejadores, como esto no lo hemos hecho con la pluma, tendríamos que ir, acuérdate, aquí. ¿Ves? Lo que los manejadores de aquí se ve reflejado aquí. Fácil, ¿no? Bueno, un poco intuitivo. Fácil, sé que no es tan fácil, pero poco a poco vas cogiendo el truco. Y ya puedes hacer animaciones mucho más complejas y realistas. ¿Has visto qué guay? Pues nada, espero que este ejercicio te haya servido para entender un poco mejor para qué sirve el editor gráfico de valor, cómo tocar los manejadores, la caja de transformaciones, qué es esto, como, yo qué sé, mil cosas, cómo hacer animaciones realistas, etcétera, y ver en qué ejemplos puedes practicar para mejorar tus animaciones. Por cierto, me he olvidado de comentarte un apunte que te puede ser útil en algunos casos concretos, que tiene que ver con la caja de transformaciones del editor gráfico. Mira, ¿te acuerdas de esta animación que he hecho de la pelotita que rebota? ¿Te acuerdas que para hacer esto lo he hecho primero calculando aquí, luego la mitad, bla, bla, bla? Me está un tiempo, ¿no? Pues ahora voy a hacer lo mismo con esta, pero mucho más fácil. Fíjate. Eso sí, tengo que animar el primer keyframe y luego ir al suelo, es decir, animar el segundo. Por ejemplo, aquí. Y ahora lo que tienes que hacer no tendría que volver a calcular la mitad. No. Tú copias estos dos, el primero y el final, y haz un control V. Calculando más o menos la distancia de como estos. Es más, voy a intentar imitar esto, ¿vale? Control C
pero hoy control V. Y este lo pongo más o menos aquí. Control C, control V. Y ahora control C, control V. Bien. Es decir, el movimiento es el mismo, va arriba y abajo, pero la distancia está. Vale, pero ¿cómo consigo esto? Y aquí viene el truco. Seleccionas, bueno, te vas a editor gráfico, y el truco es que cuando tú seleccionas con la caja de herramientas, acuérdate, perdón, la caja de transformaciones, ¿ves? Transform Box. Entonces, si no tienes activado, acuérdate que la tienes que activar, ¿vale? Yo te he dicho que tú, por ejemplo, puedes hacer el recorrido más corto, si tocas aquí, ¿no? O al revés, aquí más largo, lo que pasa es que se escondería. O hacerlo más rápido o más lento, etc. Bien, o sea, es intuitivo que si tocas estas cajitas blancas, bueno, estos cuadrados, tocas todo en proporción. Lo que no te he dicho, pero hago control Z para que esté arriba, es que si aprietas con Alt una esquina, mira qué pasa. Solo te mueve esa esquina. Fíjate, y por consiguiente, ¿no te suena lo que estoy haciendo ahora? ¿Lo estás viendo que se están repartiendo keyframes? Mira, hago control Z para que lo veas otra vez. Fíjate aquí. Es decir, lo que estoy haciendo es parecido a esta curva de antes. Ahora simplemente lo que tendría que hacer, mira, fíjate, pum, pum, se ha cortado la distancia. Ahora simplemente tendría que hacer un F9 a todo. Ahí, a ver, hacemos desde aquí más fácil, ya está. F9 y ahora pues tocar esto, como antes te he dicho. Espera, escondo el... Entonces, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Selecciona esto rápido, así. No, con Alt. A ver, ahora. Y más o menos en un plus plus. Bueno, podríamos hacerlo un poco mejor. Si nos ponemos ahí, dedicarle un poco de tiempo. Pero lo que te quiero decir es que con la caja de transformaciones, fácilmente te he hecho esto, que antes lo hemos hecho, pero con más tiempo. Y fíjate, le damos a play y... Vale, habría que corregir, ¿te acuerdas, no? Los keyframes, porque a lo mejor a desplazarlos, vamos a hacer un zoom aquí, ¿ves? Habría que ponerlos cada uno que estén en las líneas de los fotogramas para evitar el error ese de que está cortado. Vamos a hacerlo bien. Bien, y ahora en un plus plus tengo una animación parecida a esta, pero solo tocar, o sea, solo animando un keyframe inicial y final, y luego desde la caja de herramientas, ahí, de transformaciones, tocando las esquinas. Y lo puedes hacer en cualquier momento. Ahora voy a liar un poco, pero tú en cualquier momento puedes hacer cosas que, yo que sé, cuando tengas animaciones más complejas, pues eso, es un truquito que te puede ser útil para algunos casos puntuales. Que lo sepas, pero que te haya servido para hacer más trucos. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos editar exactamente los valores de los keyframes en el editor gráfico. Y me dirás, ¿y por qué quiero saber yo eso? Pues es muy útil cuando quieres copiar exactamente una animación de una capa a otra similar. Vamos a hacer aquí dos animaciones fáciles, similares. Voy a seleccionar ambas capas con Shift, me voy a un segundo y las muevo para la derecha para hacer esta animación simple. Bien, ahora me voy a la pelota rosa en posición y me voy en el editor gráfico en el modo de Speed, es decir, para ver la velocidad. Podemos comprobar que la velocidad es constante, va a 1241. En verdad van ambas, pero ahora estamos centrándonos en la capa rosa. Bien, sabemos que podemos editar manualmente clicando aquí y bajando es la velocidad, la podemos poner a menor, incluso llegar a 0, que es aquí abajo, por eso pone 0. Y podemos modificar la curva, que sería hacer el easy in en este caso, o el easy out si tocamos aquí, tocando estos manejadores. Hasta aquí, bien, ¿no? Lo que no te he dicho, que a lo mejor ya te lo has fijado, es que estos manejadores realmente se llaman la influencia. Fíjate, cuando clico encima y lo muevo, pone influence. Me está diciendo el speed, que sería la altura del keyframe, que ahora está en 0, y cuando toco esto, lo puedo modificar desde 0,01 o a 100%. Es decir, cuando llegas aquí y ya no se te mueve más, es porque está al 100%. Entonces, el manejador amarillo se llama influencia. Bien, y lo podemos tocar manualmente ambos valores, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero darle un valor específico? En vez de estar ahí buscando, por ejemplo, 80 o que esté a 900, ¿cómo podría hacerlo? Mira, hago control Z y la clave es clicar encima del keyframe con el botón derecho y te vas a Keyframe Velocity. Entonces clicas y se te abre esta ventana, que se puede abrir más fácilmente, ¿sabes cómo? Haciendo 2 veces clic encima del recuadro amarillo. Clic, clic, y ya está, ya lo tenemos. Entonces aquí nos aparecen
dos secciones que son muy fáciles de entender. Fíjate que pone aquí. Incoming velocity, outgoing velocity. ¿Te suena de algo? El incoming es el in, es decir, la llegada, la parte izquierda de un keyframe. Y el outgoing es la parte derecha, la salida, el out. ¿Te acuerdas lo del in y lo out? Pues sería básicamente que, editando estos valores, podemos editar la parte izquierda y editando la parte derecha. Y así de cada keyframe. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí podemos modificar fácilmente la velocidad, que sería la altura, y la influencia, la distancia del manejador. Por ejemplo, voy a ponerlo a 0, de speed, y la influencia, pues más o menos, para inventarme algo, voy a poner al 40%. Le doy OK y fíjate cómo se me ha puesto aquí. Está 0 y esto sería el 40%. Y si ahora quiero editar pues doble clic, clic, clic. Y como esta es la parte derecha, voy a editar el out, no el in, porque el in sería la parte izquierda. Y voy a poner, por ejemplo, también que empiece a 0. Bueno, no, voy a poner, por ejemplo, que empiece, pues yo qué sé, a 500. Y la influencia, pues que tenga, por ejemplo, 60. Le doy OK y tengo esta curva. Vamos a ver. Bien, una animación, bueno, más personalizada, ¿no? ¿Y si ahora yo quiero copiar exactamente esta animación aquí? Pues simplemente es tan fácil como recordar estos números y copiarlos. Hemos dicho que aquí era 0,40 y aquí doy doble clic, 560. Pues ahora me voy a la pelota azul, le doy aquí doble clic, hemos dicho que era 0 y abajo 40. Y aquí creo que era, si no me acuerdo, 560. Le doy OK y ahora damos a play y tenemos las dos pelotas perfectamente sincronizadas. Que lo sepas que esto es una manera de regular exactamente los valores. Y lo podemos comprobar porque si yo selecciono aquí ahora ambas están sincronizadas. Fíjate, voy a editarlas para desincronizarlas y vemos que ahora ya no están sincronizadas. Pero si hago control Z, están ambas alineadas. Entonces, que sepas que siempre tú puedes clicar 2 veces encima de un keyframe y darle exactamente la velocidad en que empieza o sale o que llega, depende si tocas el in o el out, y la influencia, que sería exactamente el manejador. Lo puedes hacer manualmente o darle un número específico para luego sincronizar diferentes animaciones que te interesen que estén ahí a la misma velocidad. Que lo sepas. Bien, ahora te voy a enseñar con un ejemplo práctico cómo hacer que un objeto esté en movimiento constante, independientemente de su velocidad. Es decir, en diferentes tramos irá a diferente velocidad, pero queremos que el objeto no pare en ningún momento. Aunque sea mínima velocidad, queremos que sea mínima. Y mira, así por qué quiero saber esto. Porque a veces cuando hacemos easy ins, easy out, hay algún momento que se reduce el objeto a 0 y queda poco realista. Por lo tanto, vamos a hacer que esta pelota es lanzada desde abajo hacia arriba, como si hubiera gravedad. Entonces empieza rápido y habrá un momento que empezará a frenar y luego empezará a caer. No haremos que vaya en línea recta porque entonces sí que habría un momento, un microsegundo, que frenaría completamente. Pero si damos un poco de arco, en principio aquí va a reducir mucho, pero seguirá moviéndose, ¿sabes? Porque está lanzada con un poco de ángulo. Entonces tenemos que simular que aquí continúa y luego coge velocidad. Bien, entonces me pongo un poco para abajo, la pongo por aquí, fuera de la pantalla, me voy de posición y creo un fotograma. Un keyframe, perdón. Me pongo hacia adelante y subo la pelota hacia arriba. Más o menos vamos a ponerlo por aquí. Y le doy un poco de arco a la trayectoria. Así. Y ahora me pongo hacia adelante y bajo la pelota. Para que caiga con la fuerza de la gravedad. Vamos a arreglar un poco esto. Así más o menos. Le doy un poco más de realismo aquí. Incluso las voy a acercar un poco más. No, tiene que ser un poco así. Bueno, más o menos, ¿vale? Y aquí creo que no hay manejador, pues con esta herramienta que ya sabemos, sacamos manejadores. Bien. Así está bien. Perfecto. Tenemos esta animación que damos a play. Voy a centrarla. A ver, ahí. Y ahora es muy poco realista. ¿Por qué? Primero va un poco demasiado rápido, a mi gusto. Así que voy a separar estos keyframes.
bueno, es realista, perdón, es poco realista porque son movimientos constantes, lineal. Por lo tanto, ¿qué haríamos? F9, y aquí también, que no se me ha hecho. Y tenemos ahora que empieza lento y, empieza lento, coge velocidad y aquí se reduce y luego empieza lento y va rápido. Lo que pasa es que aquí hay un error y vamos a ver. ¿Qué pasa? Que cuando lanzamos un objeto o disparas o tal, no sale a 0 velocidad. Es decir, sí que está parado antes de empezar la acción, pero cuando empieza, igual cuando disparas algo, empieza con mucha velocidad, ¿no? Por lo tanto, no tiene que empezar a 0. Debería empezar mucho más arriba, el primer keyframe. Y este también, cuando cae algo, ves aquí empieza a reducirse y es verdad que empieza a coger velocidad, pero fíjate aquí como los fotogramas están juntos. Algo cuando cae, aunque nosotros veamos que no está en pantalla, debería seguir a mucha velocidad. Y aquí se están juntando los fotogramas. Por lo tanto, vamos a elevar la velocidad de este objeto. Me voy a ponerla, por ejemplo, es más, voy a hacerlo manualmente, porque ya sabemos cómo se hace. Doble clic y le voy a poner, por ejemplo, 4000. Bien. Y este, pues, también 4000 o 5000, porque da igual. Una cosa es la fuerza de la mano y la otra es la velocidad que coge. Bien, vamos a centrar un poco esto. Vamos a darle play a ver qué tenemos. Vale, más o menos lo tenemos, ¿no? Ves que empieza muy rápido, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te decía? Que cuando el punto medio de los keyframes está a 0, se frena y queda no natural, queda feo. O sea, una pelota la tiras así y no se queda ahí congelada. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues porque esto está a 0 y no puede ser que se reduzca la velocidad aquí a 0. Es decir, reduce mucho la velocidad, pero no puede llegar a 0, porque entonces se congela durante unos microsegundos. Y eso se ve feo. Por lo tanto, tenemos que subir este keyframe, un poco la velocidad. Si le damos encima y lo subimos, podemos hacerlo manualmente. Lo que pasa, que es lo que te quería enseñar por eso este ejercicio también, que si hacemos así, vemos que se nos separan los dos tipos de lados del keyframe. Es decir, este es el int y este es el out. Es un poco rollo intentar sincronizarlos ahí, que se puede hacer, pero es un rollo a la hora de moverlos, porque tienes que estar uno por uno. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Porque tendríamos que tener los dos juntos para poder hacer esto planito. Pues seleccionas ambos cuadraditos y vamos a 2 veces clic, como antes, al keyframe velocity, y aquí tenemos una sección que se llama continuous. Y te dice lock, es decir, junta el out con el in. Si damos aquí y le damos OK, lo que va a hacer es agruparlos como si fuera un solo cuadrado. Le damos OK y comprobamos. Y clic, como un imán se han juntado. Y ahora, con más facilidad, nos permite moverlo y personalizar mucho más fácilmente esta curva. Por lo tanto, vamos a darle un poco de velocidad. Acuérdate que está en 0, yo no creo que esté en 0. Voy a darle, por ejemplo, yo qué sé, 300. Lo que pasa es que hay que arreglar esto. Esto debería estar un poco más plano. Pero es más o menos ya empieza a hacer un poco, ya empieza a hacer más realista, ¿no? Pero esto lo que tenemos que hacer es que sea como plano. Imagínate que aquí baja un skater, aquí tiene que ser una rampa. Entonces cuando baja, debería fluir. Si aquí hay como un poco un pico, el skater se va a dar una buena hostia aquí, ¿no? Pues entonces tenemos que arreglar esto. Vamos a ver, por ejemplo, lo que podemos hacer es tirar esto un poco para aquí y este también un poco para aquí. ¿Ves? Más o menos es como hacer que sea curva de verdad. Y de esta forma, fíjate cómo ahora ya es más realista. Porque hemos simulado una rampa de skate y es perfectamente cilíndrica o con forma de U. A la que tú hagas que tengas algo así, no te va a ser realista, fíjate. ¿Ves? Hago control Z y así es mucho más realista. Y puedes jugar con estos keyframes para que empiece mucho más rápido y bueno, se vaya también más rápido. Lo que pasa es que luego debería reajustar en medio. Entonces, bueno, pues es al final un poco un juego de jugar con los manejadores de ambos lados o bajar la velocidad aquí, etc. ¿Ves? Pero ahora ya la estoy liando un poco. Entonces hago control Z, que así estaría bien. Al final es un juego entre jugar con estos y estos, pero siempre intenta que esto esté como curvo. Y lo que te decía, para que sea el movimiento continuo, acuerda, dale 2 veces clic y darle aquí para activarlos
y luego que no esté a 0, porque si no se te congela y queda feo. Entonces intenta hacer este ejercicio para practicar. Ya tenemos una pelota ahí que es lanzada y luego con la gravedad cae. Incluso creo que si nos vemos un poco no es del todo realista. A ver. Ahora, más o menos, ¿ves? Ahora es más fluida. Ahí, voy a hacer un poco un zoom. Sí, lo vas a hacer un poco así, pero esto es el After Effects, que me corta un poco los fotogramas. Pero se ha entendido bien, ¿no? Espero que te haya servido este ejemplo y que practiques un poco. Y nada, ya sabes más cosas de cómo ya ser un profesional del manejador del editor gráfico. En este ejercicio te voy a explicar algo muy simple de entender, pero muy importante. Y es qué pasa cuando tenemos que animar un elemento, una foto, una imagen, un texto, lo que sea, que viene de fuera de pantalla, es decir, de fuera de la composición, fuera de escena. Es decir, que viene de fuera y entra dentro. ¿Cómo se anima esto para hacerlo realista? Aquí está la clave. Vamos a intentar hacerlo con estas pelotas. Y luego vamos a ver lo mismo para hacer que un objeto esté de dentro y se vaya afuera. Por lo tanto, vamos a animar primero las dos pelotas, las cojo, creo dos keyframes, me voy al principio y las tiro para la izquierda. Y doy a play, tenemos esta animación simple y aburrida. Vamos a hacer que cuando entren suavicen la velocidad. Por lo tanto, voy a empezar con la primera, voy a esconder la amarilla, me voy a posición, editor gráfico, y a lo mejor lo que tú harías es un F9, para ir rápido, ¿no? Hacemos un F9, que es un easy in y un easy out, es decir, un easy out, suavizar la salida y suavizar la entrada. Y tendríamos esta animación. Aunque aquí no está suavizando mucho. Por lo tanto, a lo mejor lo que tú harías es clicar aquí y suavizar la entrada aún más, ¿no? Perdón, la entrada. Y ahora sí que sería un poco más realista. Bien, hasta aquí más o menos está bastante bien. Lo que pasa que si tú quieres hacerlo realista y hacerlo bien, como un pro, no puede empezar a 0 aquí. Y miras, ¿y por qué? Pues porque se entiende inconscientemente, el espectador cuando ve la animación final, que cuando un objeto entra en pantalla, este viene a velocidad constante, que es lo mismo, viene muy rápido y empieza a desacelerar. Pero en cambio, si lo hacemos así, realmente lo que está pasando aquí es que el primer keyframe, cuando llega desde fuera, empieza a 0. No puede empezar a 0. ¿Te acuerdas del ejercicio de antes de lanzar la pelota? Que no estaba a 0. Yo había hecho que empezara ya con mucha fuerza y cuando cayera, que se fuera afuera, la pelota cuando estaba cayendo continuara, es el mismo concepto. Entonces, esto está mal. Fíjate aquí que los keyframes estos, al principio, los fotogramas están más juntos. Eso significa que empieza a acelerar, es decir, va más lento, va más rápido, hasta que llega en este pico, y aquí empieza a desacelerar. Entonces, la forma correcta simplemente es no poniendo esto a 0. Y vamos a hacerlo con la pelota amarilla. Entonces, me voy a posición, cojo la pelota amarilla, este sí que lo bajo, entonces lo bajamos. Espera, que no quiero que se me sincronice con el otro. Vale. Lo bajo, incluso voy a darle clic aquí y lo pongo a 0. Y pongo influencia a 100%. Hasta aquí he hecho casi lo mismo. Excepto que el de fuera, es decir, el keyframe de fuera, está a velocidad ya pues, a una constante. Es decir, no está a 0. Quédate con eso. No está a 0. Ya lleva una velocidad inicial, que en este caso es 1366 píxeles por segundo. Entonces, claro, si no lo doy aquí no se ve. Entonces, si ahora damos a play, mira la sensación que tenemos. Es mucho más realista la pelota esta, porque es como que ya empieza a desacelerar cuando entra en escena. Fíjate la extensión de fotogramas. En cambio aquí no es tan regular. Y ves, incluso aquí hay más fotogramas, pero voy a seleccionar las dos, hay más puntitos que aquí. Sobre todo aquí se nota mucho más. Entonces, mira, para que lo veas mejor, voy a separar un poco más estos, así, y vas a percibirlo mejor. Fíjate en la amarilla. Es mucho más realista. Es cuando que entra empieza a desacelerar suavemente. Y ojo que es la diferencia. La que empieza aquí es la amarilla y la que empieza abajo es la rosa. Los dos tienen la misma influencia aquí, ¿eh? O sea, es el mismo valor aquí, 0, 0 y 100%. Pero la diferencia es que el keyframe de fuera empieza a más velocidad. Incluso podemos coger el keyframe de la amarilla y hacerlo aún que vaya más rápido. Por consiguiente, aquí, como puedes ver, se juntan más los fotogramas y da la sensación que frena aún más y será más suave y más smooth, como se dice en inglés. Fíjate, es más como wow, ¿sabes? Pues quédate con ese concepto. Si un objeto viene de fuera, nunca puede estar a 0. Nunca. O no será realista, lo puedes hacer.
Pero si haces el atajo del F9, acuérdate de subirlo. Yo por eso es mejor, te recomiendo que lo hagas manualmente desde un inicio. Ya bajes uno o otro y uno te lo pongas a una velocidad que a ti te guste. Y es verdad que alguna vez he hecho con F9 para ir rápido, a veces no pasa nada. Pero si quieres hacer algo ya más profesional, que sepas este truco. Ya es lo mismo, pero al revés. Vamos a hacerlo al revés. Entonces nos ponemos aquí y vamos a reiniciar esto. Voy a ponerme al principio porque ahora se van a marchar afuera. Me pongo un segundo y voy que vayan para la derecha. Pues el mismo concepto. Si hacemos con este F9 y solo tocamos esto, pero hacemos que cuando llegue afuera reduzca la velocidad, es más, a partir de aquí este pico empieza a reducir y nosotros lo percibiremos. Y miras, bueno, sí, pero podría alejar esto más también, pero estaría mal igualmente. Y si hacemos ahora bien con este, sería, como te he dicho, este no lo tocamos, solo tocamos este. Entonces lo bajamos a 0 y esto a 100%. Y fíjate la diferencia, voy a clicar aquí para que veas. Este es el amarillo y este es el rosa. Por lo tanto, la animación, este es como que tarda más en arrancar, pero es más realista, ¿no? Es como que cada vez va más rápido. En cambio, este va como, sí, va muy rápido, pero no queda tan guay, no es tan realista. Y si quieres hacer este más rápido, simplemente acercas el de este y ya está, ¿sabes? Que tampoco... O sea, pero esto sea siempre más realista esta animación que esta. Por el concepto que te he dicho, de que si algo va afuera no puede frenar. O se entiende que arranca y continúa y ya está. Como un cohete ahí, que arranca y adiós muy buenas. Pues lo mismo, o un avión. Entonces, acuérdate, si algo va fuera, que no esté a velocidad 0. Y cuando algo entra desde fuera de escena, el keyframe principal no puede estar a 0. Fácil, ¿no? Vamos a verlo rápidamente con un texto y ya está. Bien, tenemos aquí dos textos y vamos a hacer el mismo concepto. Imagínate que quieres presentar un texto, pues hacemos lo mismo, ¿vale? El primero, lo voy a hacer mal. Entonces haría F9, cogería F9 y como quiero que frene cuando entre, haría un easy in. Entonces haría así. Vale, y ahora voy a hacer este, que no lo he animado, y lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer esto a 0, influencia al máximo, eso sí. ¡Epa! Que se me ha ido. A ver, aquí Shan, que se te va. Pero, ¿ves? Ya va a una velocidad más rápida, no va a 0. Por lo tanto, esta animación es mucho mejor que esta. Es más, frena más, es más suave al entrar, no es tan agresivo y se percibe más natural. Fíjate la diferencia. Esta es la buena y esta es la mala. Clico aquí para que veas la diferencia entre los dos. El que empieza abajo es este. Y el que empieza arriba, es decir, con ya bastante velocidad, es el segundo. ¿Ves la diferencia? Pues acuérdate de este concepto que te va a ser muy útil para hacer animaciones más profesionales. Bien, para acabar y para felicitarte y agradecerte que has visto este tutorial, te voy a regalar todos los atajos que sé que sean útiles sobre los keyframes, para que puedas hacer que tu flujo de trabajo sea mucho más rápido y más eficiente. Así que vamos a ver cuáles son. Empezamos por los más básicos, que son: apretas la P para mostrar posición, la S para escala, la T de opacidad o transparencia, que a lo mejor es más fácil recordarlo, la R de rotación. En caso que tengas un vídeo o una pista de audio, puedes apretar la L para mostrar el audio. Aquí puedes ver la onda de formas y aquí puedes editar fácilmente el volumen. Si tienes una capa con varios keyframes creados, para mostrarlos, aprieta la U. Y para ocultarlos, vuelve a apretar la U. Y si aprietas 2 veces la U, te muestra todas las propiedades. Si quieres moverte entre diferentes keyframes sin tocar el cursor, aprieta la J para ir a izquierda o la K para ir a derecha. En caso que tengas algún efecto aplicado a la capa, si quieres ver el efecto fácilmente, aprieta la E de Effects. Y ahí te aparece el efecto que tengas puesto en la capa. Y si vuelves a apretar la E, te lo esconde. También puedes seleccionar diferentes keyframes y copiarlos con Control C y te pones en donde te pongas con el cursor, se te van a pegar con Control V. Y ya tienes una animación que se vuelve a repetir o un keyframe en concreto. Por cierto, si quieres que una animación, es decir, ciertos keyframes, hagan el mismo recorrido o la misma animación, pero al revés, no es un atajo en sí, pero es un truco muy fácil. Clicas, te vas a Keyframe Assistant y le dices Time Reverse Keyframes. Y lo que te hace es invertir la animación. Es decir, si aquí empieza y va así,
Como ya he seleccionado estos y los he invertido, mira qué pasa. Ahora van al revés. Y para borrarlos, con suprimir. Por cierto, si quieres mover todos los fotogramas, puedes seleccionarlos y arrastrarlos. O si no, lo que puedes hacer para que una animación sea más rápida, acuérdate, con Alt clicas el último o el primero para contraerlos o hacerlos más largos. Ahora estoy haciendo una animación mucho más rápida. O la puedo hacer mucho más lenta estirando con Alt. Y puedo hacer lo mismo desde el otro extremo. Si quieres convertir todos los keyframes en Easy In y Easy Out, apretas F9. Y si te ponen este icono, que es el reloj de arena, que es esta animación de Easy In y Easy Out. En cambio, si quieres volver un keyframe a linear, aprieta Control encima cuando tenga este icono. Y se vuelve a ser lineal, como puedes observar. Puedes hacer tantos como quieras. Ahora bien, si tienes uno que es lineal y quieres, ¿te acuerdas de hacer eso de cómo se hacía para juntar esto? Que teníamos que seleccionarlos, dar 2 veces clic y darle aquí. Se puede hacer así, o si no, cuando tienes uno lineal, si das con control y clic, se te convierte en esta redonda. ¿Qué me dirás? ¿Y eso qué es? Pues lo mismo que juntarlos con el continuous. Ahora están pegados, que básicamente es hacer esto. Entonces, cuando tienes un keyframe así y le das control clic, se te convierte en pegados. Y si lo tienes así y das control clic, te vuelve a lineal. Entonces puedes ir cambiando entre uno y otro, depende cuál tengas. Por cierto, si quieres mover exactamente un keyframe, un fotograma adelante o detrás y no quieres hacerlo clicando y arrastrando porque no estás seguro, lo que puedes hacer es clicas un keyframe y con Alt y las flechas de derecha o izquierda puedes desplazar un fotograma adelante o detrás. Por ejemplo, Alt más hacia adelante me mueve ese keyframe, un fotograma hacia adelante. Y si tiro hacia la izquierda, con Alt, me mueve ese keyframe exactamente un fotograma a la izquierda. Y puedes hacerlo con todas las animaciones si quieres. Para que te empiece una animación, un fotograma más tarde o un fotograma antes. Alt y flechitas. En caso que quieras animar el gráfico de valor y las curvas, es decir, los ejes, acuérdate que primero, para que salgan los manejadores, tienes que separar los ejes, pero si quieres toquetear esto y separarlos entre sí, es decir, ahora están pegados, aprieta Alt. Y entonces puedes separarlos independientemente. Bien, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es un vídeo muy largo, sé que a lo mejor me he explayado un poco en algunas partes, pero entiéndeme que he intentado hacer una masterclass de cómo dominar los keyframes. Este vídeo está enfocado para cualquier persona que quiera aprender desde cero o tenga un nivel intermedio. Y repasemos que hemos visto tantas cosas como cómo hacer keyframes, qué tipos de keyframes hay, cómo hacer un easy in, un easy out, el editor gráfico con las curvas de velocidad, de valor, la interpolación espacial, la temporal, el arrow across time y muchos ejemplos prácticos que nos han ayudado a entender cómo hacer más realista ciertas animaciones cuando hay gravedad, cuando entran en escena, etcétera, etcétera. Además te he dado algunos trucos y atajos para que tú ya puedas animar más fácilmente y tu flujo de trabajo sea mucho mejor. Sé que son muchos conceptos y mucha teoría, pero yo quería tenerlo todo en un solo vídeo, para que la persona que lo vea, como tú o otra persona, no tenga que ir saltando en diferentes vídeos y tenga que estar buscando en YouTube o donde sea. Eso sí, te quiero recomendar que tú poco a poco ahora vas aplicando lo que te he enseñado con tus animaciones, aunque luego no las enseñes a nadie. Tú intenta practicar con pelotitas que rebotan, con textos, etc. Y verás como poco a poco vas cogiendo esa confianza y luego lo puedes aplicar a animaciones mucho mejores. Porque al final te voy a repetir, quien domina los keyframes ya tiene el 50% del trabajo hecho en After Effects. Porque al final, como te he dicho, los keyframes son el ABC. Es decir, quien domina las letras, luego puede construir palabras, luego puede hacer textos, luego puede hablar, escuchar, entender, etc. Entonces, quien domina los keyframes puede hacer, al final, animaciones mucho mejores. Espero de verdad que te haya gustado. Si te ha gustado, te invito a que le des un like, me puedes hacer cualquier comentario y cuando pueda te responderé. Y nada, te invito a mi canal a que te suscribas donde vas a aprender muchos más tutoriales útiles y interesantes. Así que nada, un abrazo, te deseo que tengas muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.